Bienvenidos a Alexandria, donde la historia, la mitología y las culturas cobran vida a través de audiolibros. Por favor, suscríbete, dale me gusta y comenta para apoyarnos. Capítulo 1. El nacimiento de un conquistador. En el corazón de España, aproximadamente a 130 millas al suroeste de Madrid, se encuentra la pequeña y amurallada ciudad de Jerez. Aislada de las principales rutas de viaje, alberga alrededor de 9.000 habitantes austeros y es el hogar de antiguos castillos e instituciones monásticas. En uno de estos castillos en ruinas, en el año 1500, nació un niño llamado Hernando de Soto. Su familia, aunque noble y orgullosa, había caído en la pobreza y no podía permitirse brindarle una educación adecuada. Demasiado distinguido para el trabajo manual, pero demasiado pobre para disfrutar de privilegios, pasó sus primeros años en la ociosidad. Hernando creció hasta convertirse en un joven imponente, alto, fuerte y hábil en la esgrima, la equitación y otras prácticas propias de la nobleza. Era audaz, enérgico e inteligente. Un noble adinerado, don Pedro de Ávila, se fijó en él y lo envió a una universidad española, probablemente en Zaragoza, durante 6 años. En aquella época, la destreza física tenía más importancia que el aprendizaje académico, y Hernando destacó en los torneos, impresionando a los nobles y cautivando a las damas. Don Pedro, orgulloso de su protegido, lo acogió en su casa. Mientras tanto, la corona española había establecido una colonia en Darién, en el Istmo de Panamá, una región rica en oro. Sin conocer su verdadero valor, los pueblos indígenas intercambiaban oro por simples baratijas, lo que llevó a los españoles a creer que vastos tesoros aguardaban su descubrimiento. Su codicia pronto se tornó brutal, y las atrocidades que infligieron a la población nativa fueron tanto horribles como insensatas. Se cazaban mujeres y niños, se asesinaban infantes, y la crueldad no conocía límites. Gracias a su riqueza e influencia, don Pedro obtuvo el poderoso cargo de gobernador de Darién. Aunque Hernando era de linaje noble, su dependencia de don Pedro lo relegó a la posición de poco más que un sirviente privilegiado. En el año 1514, don Pedro asumió su cargo como gobernador. La promesa de oro atrajo a miles de personas y una flota con más de 2.000 hombres, entre ellos soldados, nobles y sacerdotes, zarpó desde Sanlúcar. Mientras que algunos sacerdotes buscaban sinceramente difundir el cristianismo, el gobernador y sus hombres pisotearon sus principios, guiados por la avaricia, la crueldad y la ambición. El propio don Pedro era despiadado e imprudente, asegurándose de que su gobierno en Darién estuviera marcado por la tiranía y el desastre. Vasco Núñez, el gobernador anterior, había gobernado con sabiduría, manteniendo buenas relaciones con los nativos a través del comercio. Ellos abastecían su colonia con alimentos, y él enviaba exploradores locales a buscar oro. Sin embargo, cuando don Pedro de Ávila tomó el control, sintió celos de la popularidad de Núñez. Sin justificación alguna, lo acusó de traición y ordenó su ejecución en la plaza pública de Acla, presenciando la decapitación desde un lugar oculto para evitar la mirada de su víctima. Bajo el gobierno de don Pedro, las relaciones con los nativos se deterioraron rápidamente. Los españoles los despojaron de su oro, su alimento y su dignidad, obligándolos a huir. De repente, la colonia quedó aislada de sus provisiones. Más de 2.000 españoles, incapaces de dedicarse a la agricultura y carentes de alimento, enfrentaron hambruna y enfermedades. En un lapso de 6 meses, solo unos pocos cientos sobrevivieron, andrajosos y famélicos, mientras que su oro ahora carecía de valor. La desesperación los llevó a ofrecer piedras preciosas y oro a cambio de migajas de pan enmohecido.
La colonia habría perecido por completo si no fuera por la llegada de barcos de abastecimiento desde España. Los españoles hambrientos enviaron partidas de saqueo para robar alimentos, pero la debilidad de la colonia envalentonó a los nativos. Aunque naturalmente pacíficos, estos lucharon con fiereza, expulsando a los invasores hacia la costa. Solo la llegada de más barcos con refuerzos evitó el colapso total del asentamiento. Después de 5 años, don Pedro regresó a España en busca de más hombres y recursos para expandir sus ambiciones. Al norte y al sur del istmo se extendían los vastos continentes de América del Norte y América del Sur, donde soñaba con conquistar tierras, construir imperios y encontrar riquezas incalculables. Durante la ausencia de don Pedro, Hernando de Soto permaneció en el castillo del gobernador cerca de Badajoz, mantenido por la generosidad de su benefactor. Ahora con 19 años, se había convertido en un joven apuesto. La hija del gobernador, Isabela, de 16 años, ya había causado una deslumbrante impresión en la corte española. Rica, hermosa y de noble linaje, tenía muchos pretendientes, incluido un príncipe de sangre real. Sin embargo, al pasar tiempo juntos en el castillo, Isabela y de Soto se enamoraron. Cuando de Soto se atrevió a pedir la mano de Isabela en matrimonio, don Pedro estalló en furia, rechazándolo con desprecio. Don Pedro dijo: ¿Te atreves a presentarte ante mí, un hombre que no tiene más que una espada y una ambición temeraria, y pedir la mano de mi hija? Es cortejada por príncipes, codiciada por hombres acaudalados, y aún así tú, un aventurero sin un centavo en los bolsillos, ¿te crees digno de ella? El amor es la moneda de los necios, y poco más tienes para ofrecer. Consigue tu fortuna primero, si es que logras vivir lo suficiente para obtenerla. Aunque de noble cuna y con grandes habilidades, de Soto carecía de riqueza, lo que lo hacía indigno a los ojos del gobernador. Isabela, sin embargo, se mantuvo firme. Declaró que entraría en un convento antes que casarse con otro. Isabela dijo: Padre, te ruego que escuches con el corazón, y no solo con el orgullo. Hablas de honor y riqueza, pero ¿qué valor tienen si se obtienen a costa de la verdadera felicidad? Hernando quizá no posea oro, pero tiene el espíritu de un conquistador, el valor de un caballero, y la devoción de un hombre que me ama más allá de todas las riquezas. Si nos niegas, juro por mi alma, que nunca perteneceré a otro. Antes tomaría los hábitos que traicionar mi propio corazón. No permitas que tu terquedad nos robe tanto su futuro como el mío. Según algunos historiadores, don Pedro se enfureció tanto que planeó el asesinato de Soto. Sin embargo, temiendo que Isabela pudiera quitarse la vida en respuesta, cambió de estrategia. En lugar de actuar de inmediato, fingió aceptar su relación mientras tramaba una forma más sutil de separar a los amantes. Don Pedro decidió llevarse a de Soto, con él a Darién, con la intención de enviarlo a misiones peligrosas que probablemente lo llevarían a la muerte. De Soto, orgulloso pero humillado por el rechazo, aceptó con entusiasmo, decidido a conseguir riqueza y fama. Creía que, con fortuna, no solo podría ganarse la mano de Isabela, sino también el respeto de don Pedro. En aquella época, miles de aventureros eran atraídos al Nuevo Mundo por relatos de inmensas riquezas y gloria. Algunos, como Pizarro y Cortés, habían regresado con fortunas, célebres por su audacia, pero condenados por su crueldad. Hernando de Soto, sin embargo, no tenía los medios para financiar su viaje. Sus padres habían muerto y carecía de los recursos que se esperaban de un noble español. Pedir ayuda a don Pedro estaba fuera de toda posibilidad, dadas las humillaciones que había soportado. No obstante, don Pedro tenía sus propias preocupaciones. Dejar a de Soto en España mientras su familia permanecía allí suponía el riesgo de una fuga con Isabela.
Para evitarlo, le ofreció un nombramiento como capitán, pasaje completo a Darién y la oportunidad de obtener riqueza y prestigio en una expedición próxima al Perú. Fingiendo generosidad, hizo parecer que De Soto le hacía un favor al aceptar. Ansioso por la oportunidad, De Soto aceptó de inmediato. Don Pedro hizo todo lo posible por evitar que los amantes se encontraran antes de la partida, pero Isabela encontró la manera. Cuando finalmente lograron verse, juraron permanecer fieles el uno al otro. Conociendo la naturaleza despiadada de su padre, Isabela advirtió a De Soto con una despedida solemne. Hernando, recuerda que un amigo traicionero es más peligroso que 1000 enemigos declarados. En el año 1519, la expedición zarpó desde Sanlúcar con destino a Darién. No existen registros del viaje, pero la flota llegó a salvo. Los aventureros españoles, armados con mosquetes, cañones y perros de presa, estaban bien equipados para someter a la población nativa. Apenas con 19 años, De Soto ya era un líder fuerte y capaz. A diferencia de muchos de sus compañeros, mostraba signos de honor y compasión, sintiéndose a menudo perturbado por la crueldad que lo rodeaba. Sin embargo, bajo el estricto régimen militar, en ocasiones tenía poca opción más que obedecer. Don Pedro, famoso por su brutalidad, le otorgó a De Soto el mando de una unidad de caballería, enviándolo con frecuencia a misiones peligrosas. No obstante, los historiadores nunca lo vinculan con las peores atrocidades del gobernador. En una ocasión, don Pedro le ordenó incendiar una aldea entera de nativos y masacrar a sus habitantes. La orden era probablemente una prueba de obediencia, pero De Soto se negó, declarando: Decid a don Pedro, el gobernador, que mi vida y mis servicios siempre estarán a su disposición cuando el deber sea digno de un cristiano y un caballero. Sin embargo, capitán Pérez, en este caso, creo que el gobernador habría demostrado mejor juicio encomendando esta tarea directamente a vos, en lugar de enviarla a través de mí. Estas palabras ofendieron profundamente al capitán Pérez, un duelista experimentado conocido por haber matado a sus oponentes. Don Pedro, esperando la muerte de De Soto, alentó el inevitable duelo. Ante una multitud de soldados y espectadores, los dos combatieron ferozmente durante 2 horas. Aunque De Soto sufrió heridas menores, Pérez permanecía ileso, hasta que De Soto le asestó un profundo corte en la muñeca derecha, obligándolo a soltar la espada. Cuando Pérez intentó recogerla con la mano izquierda, tropezó y cayó. De Soto colocó su espada sobre el pecho de Pérez, exigiendo su rendición. Pérez, humillado, se negó a pedir clemencia. En un raro acto de caballerosidad, De Soto envainó su espada y declaró: Una vida que carece de la humildad para suplicar misericordia no merece ser tomada por mi mano. El verdadero valor no está en dar muerte, sino en demostrar piedad cuando está en nuestro poder hacerlo. La victoria de Soto en el duelo le otorgó gran admiración, mientras que el capitán Pérez, avergonzado, renunció y regresó a España. El Nuevo Mundo se libró así de uno de sus peores aventureros. Para el año 1521, las tierras del Istmo y del norte de América del Sur estaban densamente pobladas por pueblos indígenas pacíficos, pero valientes. Los españoles, aunque enormemente superados en número, tenían una ventaja militar abrumadora: caballos de guerra, armaduras de acero, mosquetes y perros de presa. En ese momento, un poderoso jefe nativo llamado Urraca gobernaba un vasto territorio en el norte. Indignado por las atrocidades españolas, reunió un ejército de 20.000 guerreros armados con arcos, flechas envenenadas, jabalinas y espadas de madera.
Al enterarse de su aproximación, los españoles en Darién entraron en pánico, pues sabían que los nativos habían aprendido la crueldad de ellos y no mostrarían misericordia. En lugar de esperar, don Pedro decidió atacar primero. Envió 100 hombres en barco bajo el mando del general Espinosa para saquear las aldeas de Uraca con la esperanza de obligarlo a retroceder. Mientras tanto, 200 soldados, liderados por Francisco Pizarro, avanzaron por la costa oriental. Entre ellos, De Soto comandaba una unidad de caballería compuesta por entre 30 y 40 dragones cubiertos de acero. Uraca, un estratega experimentado, tenía exploradores vigilando a los españoles. Al enterarse de la llegada de los barcos, dirigió a sus fuerzas para interceptarlos. Los españoles desembarcaron en una bahía resguardada, donde sus cañones dominaban el campo de batalla. Sin embargo, Uraca posicionó a sus tropas a varias millas tierra adentro, en una región montañosa y boscosa llena de acantilados y rocas, ideal para emboscadas. Los españoles marcharon con confianza, con sus estandartes ondeando, penachos en sus cascos y trompetas resonando, convencidos de que su sola presencia intimidaría a los nativos. Sin embargo, al adentrarse en la densa vegetación, los guerreros de Uraca lanzaron una lluvia de flechas envenenadas. Disparadas con gran velocidad y precisión, estas flechas causaban un dolor insoportable y una muerte casi segura, superando ampliamente la lentitud de los mosquetes españoles. La batalla había comenzado, y por primera vez, los españoles enfrentaban a un enemigo capaz de desafiar su dominio. Las fuerzas de Espinosa estaban enormemente superadas en número. Una implacable tormenta de flechas envenenadas cayó sobre ellos, y en cuestión de minutos sus hombres estaban en retirada total. Los nativos, sin mostrar piedad, los persiguieron con la intención de aniquilarlos. Mientras tanto, De Soto, al mando de su caballería en una misión separada, escuchó los sonidos de la batalla. Él y sus hombres se apresuraron hacia la escena, luchando contra el terreno accidentado. A pesar de la vacilación de sus compañeros, De Soto avanzó con determinación hasta que llegaron al campo de batalla. Allí encontraron a los españoles huyendo hacia sus barcos, con los nativos pisándoles los talones. La visión de jinetes acorazados cargando sobre la llanura detuvo el ataque nativo. Aprovechando el momento, Espinosa reorganizó a sus tropas y continuó la retirada, mientras la caballería de Soto cubría su escape. Cada vez que los nativos intentaban avanzar, De Soto giraba su caballo y los enfrentaba, obligándolos a retroceder. Lentamente, los españoles lograron alcanzar un lugar seguro, pero estaban agotados, hambrientos y todavía lejos de sus barcos. Al caer la noche, Pizarro llegó con refuerzos, ofreciendo un breve respiro. Sin embargo, con el amanecer, la batalla se reanudaría y el miedo se apoderó del campamento español. Espinosa y Pizarro se reunieron en secreto y decidieron huir bajo la protección de la oscuridad, abandonando el campo de batalla a Uraca. De Soto, indignado, consideró esto una vergüenza que solo fortalecería a los nativos. Sus protestas fueron recibidas con desdén. Le dijeron que era demasiado joven para cuestionar a los experimentados comandantes de España. A medianoche, los españoles se deslizaron en la oscuridad, pero los exploradores de Uraca detectaron rápidamente su retirada. Durante casi 2 días, la persecución implacable continuó. Muchos españoles perecieron, aunque De Soto y su caballería acorazada lograron sobrevivir. Cuando los soldados restantes finalmente alcanzaron sus barcos, solo 50 hombres quedaban con vida, además de los dragones de Soto. Derrotados y desmoralizados, navegaron hacia el sur a lo largo de la costa occidental hasta llegar a la aldea de Borrica.
La aldea estaba desierta de hombres, lo que los llevó a concluir que los guerreros se habían unido al ejército de Urraca. Aunque temporalmente fuera de su alcance, sus problemas estaban lejos de terminar. Tomando el mando, el general Espinosa saqueó sin piedad la aldea y capturó a sus mujeres y niños, con la intención de venderlos como esclavos en las Indias Occidentales. De Soto, horrorizado por tal crueldad, confrontó a Espinosa, lo denunció como un secuestrador y exigió la liberación de los cautivos. La confrontación se intensificó cuando De Soto condenó la cobarde retirada de Espinosa frente a los nativos, mientras Espinosa lo amenazó con reportarlo por insubordinación. Decidido, De Soto llevó a su caballería hasta la tienda de Espinosa y declaró: Señor Espinosa, el gobernador no me ha colocado bajo su mando, y no le debo obediencia alguna. Si decide retener a estos cautivos, lo hace bajo su propio riesgo. Si sus guerreros intentan rescatarlos, juro que no me interpondré. Considere bien si podrá defenderse cuando mis hombres y yo nos retiremos. Aunque Pizarro permaneció neutral, aconsejó a Espinosa que liberara a los cautivos. Poco después, llegaron 100 hombres de la aldea suplicando la liberación de sus familias. Temeroso de un ataque e incapaz de regresar a Darién sin provisiones, Espinosa, a regañadientes, los dejó en libertad. Mientras tanto, De Soto cabalgó con rapidez hasta Panamá, acompañado por un solo dragón de confianza. Allí informó al gobernador don Pedro sobre los fracasos de la expedición y criticó el liderazgo de Espinosa. Como resultado, el gobernador reemplazó a Espinosa con el general Hernán Ponce y envió 40 refuerzos, los únicos que podía permitir, para rescatar a las tropas varadas. Urraca, bien informado sobre la posición española, colocó trampas en todas las rutas posibles de escape. Sus guerreros cortaron las provisiones, obligando a los españoles a sobrevivir a base de raíces y hierbas. Cuando De Soto regresó con municiones frescas y refuerzos, su caballería logró romper parcialmente el bloqueo, asegurando algo de alimento. Aún así, la situación era desesperada. Con menos de 150 hombres, enfrentaban un peligroso regreso a través de montañas, barrancos y densos bosques, donde miles de guerreros aguardaban cada uno de sus movimientos. Hola, si te ha gustado nuestro audiolibro, no olvides suscribirte al canal. Necesito tu apoyo para seguir trayéndote más audiolibros. Gracias de antemano por tu apoyo. Capítulo 2. La guerra por el oro. Mientras el gobernador don Pedro esperaba con ansiedad noticias desde Borrica, un barco llegó desde España, transportando a varios cientos de aventureros entusiastas, entre ellos 150 soldados entrenados. Decidido a restaurar el honor de España, don Pedro reunió a estos hombres junto con 150 voluntarios y partió hacia Borrica, llevando consigo cañones, armas nuevas y aterradoras para los nativos. Al llegar, pronunció un encendido discurso, recordando a sus tropas la gloria militar de España y prometiéndoles riqueza, asegurando que Veragua, gobernada por Urraca, estaba llena de oro. Sin embargo, Urraca había posicionado estratégicamente sus fuerzas. Colocó una vanguardia en un terreno escarpado donde la caballería resultaba inútil y estacionó a su ejército principal a lo largo del río Arba, una barrera natural de defensa. El ejército de don Pedro, compuesto por 500 hombres, pronto llegó a la difícil geografía donde los nativos esperaban. Sorprendentemente, los españoles, a pesar de su invasión injustificada, buscaron el favor divino antes de la batalla. Los sacerdotes dirigieron oraciones, los soldados confesaron sus pecados y cargaron con la creencia de que la muerte los conduciría al cielo. Pero los nativos lucharon valientemente,
Sus flechas y jabalinas, lanzadas con precisión, detuvieron el avance español y pronto los obligaron a una retirada total. En el denso paisaje, donde cada guerrero luchaba oculto tras árboles y rocas, sus armas demostraron ser más efectivas que los lentos mosquetes españoles. Muchos españoles fueron abatidos mientras huían varios kilómetros de regreso a campo abierto. Solo la caballería y los cañones lograron finalmente detener la persecución nativa. A pesar de que los españoles lograron mantener su posición, estaban humillados. Retirarse significaría la deshonra, pero otro ataque parecía imposible. Sabían que la fuerza que habían enfrentado era solo la vanguardia del ejército completo de Urraca, compuesto por 20.000 hombres al otro lado del río. Atrapados en la incertidumbre, vacilaron durante días. Aprovechando la situación, Urraca ideó un astuto plan. Permitió que varios de sus hombres fueran capturados y bajo amenaza de tortura, estos afirmaron falsamente que vastos depósitos de oro se encontraban a solo unas pocas leguas de distancia. Cegados por la codicia, los españoles cayeron en la trampa, demostrando que aquellos supuestos salvajes primitivos eran capaces de burlar a sus autoproclamados conquistadores civilizados. Don Pedro envió a 40 de sus mejores hombres al supuesto yacimiento de oro, solo para que fueran emboscados. Todos, excepto 3, murieron. Enfurecido, don Pedro ordenó que sus prisioneros fueran despedazados por los perros de presa. La campaña había sido un completo fracaso. Don Pedro había perdido una cuarta parte de su ejército. La moral estaba destrozada y sus hombres enfrentaban probabilidades abrumadoras. Humillado, no tuvo más opción que retirarse a Panamá. Aunque Urraca lo había derrotado, no persiguió a los españoles. De haberlo hecho, don Pedro podría haber girado la batalla a su favor en campo abierto, donde la caballería y la artillería habrían aplastado a las fuerzas nativas. Aún así, el miedo se apoderó de las filas españolas. Incluso en Panamá, imaginaban guerreros escondidos entre la hierba y canoas enemigas llenando el mar. Como escribió el historiador español Herrera, cuando miraban hacia las montañas veían indios en los árboles. Cuando volvían la vista al mar veían canoas llenas de enemigos furiosos. Urraca demostró ser un líder excepcional, incluso a través de los relatos sesgados de sus enemigos. A diferencia de don Pedro, mostró moderación, nunca lanzó ataques sin provocación ni cometió atrocidades. A pesar de la brutalidad de los españoles, nunca descendió a su nivel de crueldad. Cuando una noble española, doña Clara Albités, fue capturada, Urraca la trató con amabilidad y pronto la devolvió a su gente, un gesto impensable entre los españoles. Mientras tanto, don Pedro buscaba deshacerse de De Soto. El joven oficial, con su valentía, honor y creciente influencia, irritaba al gobernador, especialmente porque había desobedecido órdenes deshonrosas y había conquistado el amor de Isabella, arruinando los planes de don Pedro de casarla con una familia noble. Don Pedro no se atrevía a ejecutar a De Soto abiertamente. Ya estaba bajo escrutinio por la ejecución ilegal de Vasco Núñez, lo que había provocado severas críticas tanto de la Iglesia como del Estado. Otra ejecución injusta podría tener graves consecuencias. En su lugar, continuó enviando a De Soto a misiones peligrosas, esperando que nunca regresara. Sin conocer la traición del gobernador, De Soto permaneció leal. Mientras dirigía una misión de búsqueda de provisiones cerca de Borrica, rescató a Codro, un filósofo italiano que se había unido a la expedición con fines científicos. Codro, capturado por los nativos mientras recolectaba plantas, estaba a punto de ser ejecutado cuando De Soto intervino y le salvó la vida. Codro, astrólogo, le quedó profundamente agradecido a De Soto por salvarlo.
6 meses después del fracaso de la expedición contra Urraca, buscó una reunión con él y le advirtió: Tu vida corre tanto peligro ahora como la mía cuando me rescataste. De Soto, aunque escéptico ante las predicciones de Codro, admitió que tenía razones para ser precavido. Codro continuó con gravedad: No me baso solo en las estrellas. Tu destino es un reflejo del de Vasco Núñez. Ambos nacieron en la misma ciudad, ambos de familias nobles pero pobres, ambos buscaron una alianza con don Pedro y ambos provocaron su odio. Hay una diferencia. A diferencia de Núñez, tú no morirás joven. Mis cálculos sugieren que vivirás tanto como él, 42 años. De Soto, conmovido por la predicción de casi 20 años más de vida, respondió: Estoy en manos de Dios. Confío humildemente en su protección. Codro aceptó, pero instó a De Soto a mantenerse siempre alerta ante la traición. Con el tiempo, la hostilidad de don Pedro hacia él se hizo más evidente. Mientras tanto, Hernando e Isabela luchaban por comunicarse, pero don Pedro interceptó sus cartas con tanta eficacia que durante 5 años no recibieron noticias el uno del otro. Para De Soto, fueron años largos y desalentadores. En lugar de gloria, solo fue testigo de una crueldad interminable. Los españoles saqueaban, incendiaban aldeas y masacraban a inocentes. Las promesas de riqueza y aventura en el Nuevo Mundo habían resultado ser mentiras. No se encontró oro en los lechos de los ríos, ni había piedras preciosas ocultas en las quebradas. Después de 5 años en Darién, De Soto no había conseguido ni fortuna ni fama. Sin nada que le diera esperanza, comenzó a cuestionar su futuro. Uno de los oficiales de don Pedro era Francisco Pizarro, un hombre de orígenes humildes y sin educación. No sabía leer ni escribir, lo que lo hacía intelectualmente tan limitado como muchos de los nativos. A pesar de sus fracasos en Veragua, don Pedro vio potencial en él y le asignó el mando de una expedición con 130 hombres para explorar la costa occidental del Istmo por mar. Pizarro zarpó desde Panamá el 14 de noviembre del año 1524 en una pequeña embarcación, a la que pronto se sumó otra bajo el mando de Almagro. A medida que avanzaban hacia el norte, saquearon aldeas, robando y brutalizando a los nativos. Finalmente, los desesperados y enfurecidos indígenas contraatacaron con ferocidad, matando a 2/3 de los hombres de Pizarro. Él apenas logró escapar, gravemente herido e inconsciente. Mientras la expedición de Pizarro terminaba en desastre, don Pedro enfrentaba una nueva crisis. El misionero Las Casas denunció sus atrocidades ante la corona española, lo que llevó al rey a nombrar a Pedro de los Ríos como nuevo gobernador y a ordenar el juicio de don Pedro. Una vez gobernante absoluto, don Pedro ahora temía por su vida, sabiendo que podría enfrentar el mismo destino que había impuesto a su predecesor. Desesperado, decidió huir a Nicaragua, una próspera provincia situada a unas 400 millas al norte de Panamá, donde esperaba reunir a sus soldados leales pero despiadados. Para fortalecer su posición, necesitaba un emisario que intercediera por él ante la corte española. Entre sus hombres, violentos e indignos de confianza, eligió a regañadientes a Codro, el astrólogo, quien, aunque era ingenuo, también era honesto. Codro, agradecido con De Soto por haberle salvado la vida, vio la misión como una oportunidad para ayudar a su amigo, que aún corría peligro por las maquinaciones de don Pedro. Mientras tanto, el gobernador había impuesto un estricto control sobre la comunicación con España, principalmente para impedir cualquier mensaje entre De Soto e Isabela. Las penas por el contrabando de cartas eran severas, pero Codro, dispuesto a arriesgarse, se ofreció a llevar en secreto un mensaje de Soto para Isabela. Al principio, De Soto vaciló,
reacio a poner en peligro a su amigo. Pero después de tantos años sin contacto, su anhelo por llegar a Isabela superó sus dudas y confió en Codro para entregarle la carta. Durante 5 años, no había habido comunicación alguna entre los amantes. Lo que sigue se dice que es una traducción literal de la carta de Soto. Aunque no se puede verificar completamente su autenticidad, la carta presenta signos convincentes de ser genuina, y existe una copia manuscrita en la biblioteca de un erudito español que ha dedicado su vida a recopilar documentos históricos de su país. Mi muy amada Isabela, por primera vez en 5 años, te escribo con cierta seguridad de que recibirás mi carta. Muchas veces he escrito antes, pero ¿cómo podría escribir libremente cuando tenía razones para temer que otros ojos pudieran leer esas palabras de cariño que solo tu bondad y condescendencia podrían perdonar? Pero ¿qué razón tengo para esperar que aún puedas mirarme con afecto? Mi juicio maduro me enseña que este sueño de mi juventud, que durante tanto tiempo he atesorado, no es solo una presunción, sino una locura. Cuando considero tus muchas virtudes y las comparo con mis escasos méritos, siento que debería desesperarme, aun si pudiera vaciar en tu regazo el tesoro de 1000 reinos. ¿Cómo entonces puedo atreverme a levantar mis ojos hacia ti, cuando no tengo nada que ofrecer más que el tributo de un afecto que el tiempo no puede cambiar y que aún vivirá, cuando mi última esperanza haya desaparecido? Oh, Isabela, la esperanza que me trajo a esta tierra no se ha cumplido. No puedo recolectar oro excepto por medios que mi honor, mi conciencia y tú misma condenarías. Aunque tu nobleza pueda compadecer a aquel a quien la fortuna se ha negado a sonreír, entiendo que tus parientes tienen derecho a exigir para ti una alianza con un hombre de alto rango y riqueza, y te amo demasiado para anteponer mi felicidad a tu bienestar. Si por lo tanto, en tu extrema juventud hiciste una promesa de la que ahora te arrepientes, en la medida en que está en mi poder liberarte de ese compromiso, quedas libre. Por mi parte, la obligación es sagrada y eterna. No es probable que regrese a mi país. Mientras esté desterrado de tu presencia, todos los lugares me son indiferentes. La persona que te entrega esta carta se expone a un gran peligro por el deseo de servirme. Te ruego que tomes las precauciones necesarias para su seguridad. Si tu bondad concede algún mensaje para mí, él lo entregará, y puedes confiar plenamente en su lealtad. Perdona mi atrevimiento al suponer que todavía pueda ocupar un lugar en tu recuerdo. Aunque ahora puedas pensar en mí con indiferencia o desagrado, no me censures demasiado por llamarme invariable y devotamente. Tuyo, de Soto. En esa época, muchos creían que un estrecho al norte de Panamá conectaba los océanos Atlántico y Pacífico, lo que llevó a numerosas expediciones. Estas a menudo incluían sacerdotes que buscaban convertir a los nativos. Uno de estos aventureros, Gil González, se hizo famoso por su brutal pero efectiva estrategia de persuasión. Al frente de 100 hombres armados, González envió un mensaje al jefe de Nicaragua. Vengo como amigo a enseñarte la verdadera religión y a persuadirte de que reconozcas al rey más grande de la tierra. Si te niegas, prepárate para la batalla. Los pacíficos nicaragüenses, desconocedores de los caballos de guerra y las armaduras de acero, se sometieron rápidamente. El cacique no solo aceptó el cristianismo, sino que también obsequió a González oro valorado en $75,000. En un periodo de 6 meses, más de 36,000 nativos fueron bautizados, generando $400,000 en tasas. Mientras González continuaba sus conquistas,
Don Pedro lo consideró un hombre que actuaba sin autoridad y envió a Fernando de Córdoba y a de Soto para reclamar Nicaragua en nombre de España. Pronto estalló el conflicto. De Soto, con 50 hombres, acampó en Torebo sin saber que González estaba cerca con 300 hombres, incluidos 200 aliados nativos. Atacando en la oscuridad, las fuerzas de González arrollaron a la infantería de Soto, capturando o matando a los 30 soldados de a pie. Sin embargo, De Soto y sus 20 jinetes lograron abrirse paso y escapar. Tras perder a 50 de sus mejores hombres, González decidió evitar otro enfrentamiento y se retiró a otra parte de la provincia, donde continuó con sus conversiones y siguió cobrando las tasas de bautismo. Mientras tanto, De Soto y Córdoba fundaron la ciudad de Granada, donde construyeron casas, una iglesia y fortificaciones. Córdoba gobernó con sabiduría, y pronto surgieron dos prósperas ciudades, León y Granada, atrayendo a colonos desde Panamá. Más tarde, De Soto regresó a Panamá para informar a don Pedro, solo para descubrir que el gobernador planeaba trasladarse a Nicaragua. Conociendo la crueldad de don Pedro, De Soto temió un desastre para la colonia y sus habitantes. Su preocupación era evidente, y el gobernador, siempre suspicaz, lo notó de inmediato. Con tono burlón, don Pedro dijo: Veo en tu rostro, capitán, que no apruebas mi empresa en Nicaragua. De Soto respondió con audacia al comentario de don Pedro: Señor gobernador, poco me importan sus planes, salvo cuando dañan a otros. Nicaragua está bien gobernada por Fernando de Córdoba. Su llegada traerá el desastre tanto para los nativos como para los colonos que huyeron allí para escapar de su dominio. El rostro de don Pedro palideció de furia, pero forzó una sonrisa. Te agradezco, capitán de Soto. He esperado este momento durante mucho tiempo. Si permito tal insolencia, mi autoridad se perderá. Con calma, De Soto replicó: Su autoridad ya se ha perdido. Su sucesor, Pedro de los Ríos, está en camino a Panamá. Ignorando esta advertencia, don Pedro ordenó a De Soto preparar a sus hombres para la marcha hacia Nicaragua, agregando ominosamente que se hará justicia con Fernando de Córdoba y contigo. De Soto reconoció la amenaza velada y de inmediato advirtió a Córdoba para que estuviera alerta. Sin embargo, Córdoba, leal a la autoridad española, se negó a resistirse, convencido de que su autoridad provenía de don Pedro. Antes de que don Pedro partiera hacia Nicaragua, Codro regresó de España, trayendo en secreto una carta de Isabela para De Soto. Espías habían informado a don Pedro de la reunión entre Codro e Isabela, lo que lo llevó a sospechar que habían intercambiado mensajes. La carta de Isabela reafirmaba su amor inquebrantable, llenando a De Soto de alegría, pero don Pedro, furioso, tramó su venganza. Sabiendo que el nuevo gobernador llegaría pronto, don Pedro no podía arriesgarse a un ataque abierto. En su lugar, fingió gratitud y asignó a Codro a una expedición mineralógica cerca del Golfo de San Miguel. Sin sospechar la trampa, Codro aceptó con entusiasmo. Una vez en el mar, fue encadenado al palo mayor bajo el sol abrasador por de Valenzuela, un despiadado traficante de esclavos. Durante 10 días soportó hambre, calor y maltratos antes de morir. Su cuerpo fue enterrado en una remota isla al suroeste de Panamá. El asesinato se llevó a cabo con tal discreción que De Soto no supo nada al respecto en ese momento. A principios del año 1526, respaldado por tropas leales, don Pedro marchó para tomar el control de Nicaragua, a pesar de no tener ningún derecho legal sobre ella. De Soto, aunque despreciaba al gobernador, lo acompañó. No podía olvidar que don Pedro era el padre de Isabela.
Al acercarse a León, don Pedro envió órdenes para que Fernando de Córdoba se reuniera con él en la plaza del pueblo, acompañado de funcionarios y clérigos, para rendir cuentas sobre su gobierno. De Soto y su caballería se alinearon en un lado de la plaza, mientras que los soldados de infantería de don Pedro se posicionaron en el otro. Ciudadanos y nativos llenaron el espacio restante. Junto a don Pedro se encontraba un enorme verdugo, con su pesada espada lista. De Córdoba se acercó respetuosamente y comenzó su informe sobre Nicaragua. De repente, don Pedro lo interrumpió y declaró: Silencio, hipócrita traidor. Tus actos de traición son tan evidentes como la luz del día ante todos nosotros. Haré de ti un ejemplo aterrador y mostraré a tus cómplices y seguidores exactamente cuál es el destino brutal que espera a quienes osan traicionar a la corona. Con una señal, la espada del verdugo brilló. La cabeza de Córdoba cayó al suelo. Levantándola en alto, el verdugo proclamó: Contemplad el destino que aguarda a todos los que traicionen su sagrado deber ante la corona y el soberano de España. Que esto sirva como una severa advertencia a cualquiera que ose seguir el camino de la traición y la rebelión. La multitud soltó un grito de horror. De Soto, instintivamente, aferró la empuñadura de su espada, listo para acabar con don Pedro, pero los recuerdos del pasado lo contuvieron. Entonces, don Pedro se volvió hacia De Soto. Los soldados avanzaron y el gobernador proclamó: Hernando de Soto, tu traición no puede quedar impune. Te ordeno que desmontes de inmediato y te sometas a la misma justicia que ha recaído sobre de Córdoba. Cualquier resistencia será castigada con la muerte. Soldados, apresad a este traidor si se atreve a desafiar mis órdenes. Cuando un oficial intentó sujetarlo, la espada de Soto se alzó con rapidez letal, partiendo la cabeza del hombre en dos. Espoleando su caballo, cargó contra los soldados, derribando a varios. En un instante, su espada se posó sobre el pecho de don Pedro. Gritos de «¡Maten al tirano!» resonaron en la plaza, incluso entre las propias filas del gobernador. Pero una vez más, De Soto se contuvo. En su lugar, declaró: Has oído la voluntad del pueblo, don Pedro. La justicia exige tu muerte, pero te perdono por una única razón: el recuerdo de quien está ausente. Nunca más volveré a empuñar mi espada a tu servicio. El asesinato de Córdoba indignó a los colonos españoles. Sabiendo que don Pedro no tenía autoridad real sobre Nicaragua, acudieron a De Soto, suplicándole que los liderara. Pero él se negó, atado por su lealtad silenciosa al padre de Isabela. Mientras tanto, los exploradores aún creían en la existencia de un estrecho que conectaba los océanos Atlántico y Pacífico. El rey de España ofreció una recompensa por su descubrimiento, lo que llevó a los ciudadanos adinerados de León a financiar una expedición. De Soto fue elegido para comandarla. Acompañado por 5 de sus mejores jinetes, partió a lo largo de la costa del Pacífico, explorando cada bahía y ensenada. Su viaje estuvo lleno de dificultades. Una tierra hostil y desconocida, y tribus nativas resentidas por la crueldad española. Sin embargo, De Soto y sus hombres ganaron rápidamente la confianza de los nativos al tratarlos con justicia. Los habitantes de la región poseían grandes cantidades de oro que intercambiaban voluntariamente por simples baratijas. Durante 11 meses, De Soto exploró 700 millas de costa, confirmando que no existía tal estrecho. Aunque la expedición fracasó en su objetivo principal, fue un éxito financiero, y De Soto, con honestidad, compartió la riqueza con quienes financiaron el viaje. En su viaje de regreso, De Soto encontró una pequeña embarcación española cerca de lo que hoy es San Salvador. Exhausto, él y sus hombres aseguraron pasaje hacia León. Sin embargo,
La tripulación del barco estaba compuesta por despiadados traficantes de esclavos que capturaban nativos para venderlos. El capitán, Valenzuela, era el mismo hombre que había torturado hasta la muerte a Codro bajo las órdenes de don Pedro. Sin saber aún del destino de su amigo, de Soto escuchó a Valenzuela alardear de sus crímenes, riendo mientras relataba cómo había encadenado al anciano al mástil, lo había empapado de agua y lo había visto sufrir. Codro, antes de morir, le había advertido: Capitán, has causado mi muerte. Dentro de un año te convoco ante el tribunal de Dios. Burlándose de la profecía, Valenzuela declaró: Ese año termina en apenas 2 semanas, pero sigo sin miedo ni preocupación por tales ridículas profecías de desgracia. Fríamente furioso, De Soto respondió: no será un mentiroso. Con un solo golpe certero, separó la cabeza de Valenzuela de su cuerpo. La brutal tripulación, acostumbrada a la violencia, admiró la precisión de su movimiento. Volviéndose hacia ellos, De Soto proclamó: Si alguno de ustedes desea desafiar o cuestionar mis acciones en este asunto, estoy listo para defenderlas. Pero que quede claro para todos los presentes: Codro no solo fue mi amigo leal y fiel compañero, sino que murió cumpliendo una misión importante en mi nombre. Su muerte no quedará sin respuesta, y no toleraré que nadie insinúe lo contrario. Nadie objetó. En esa era despiadada, tales ejecuciones rara vez tenían consecuencias duraderas. Mientras tanto, el gobierno de don Pedro había caído en una tiranía absoluta. Desató jaurías de perros de presa y envió a su caballería a cazar a los nativos, vendiéndolos como esclavos. Grupos encadenados de hombres, mujeres y niños eran conducidos regularmente por las calles de León, un sombrío testimonio de su crueldad. La brutalidad de don Pedro no conocía límites. Incluso los caciques nativos que se habían convertido al cristianismo eran obligados a pagar un tributo mensual de 50 esclavos. Los huérfanos eran tomados como propiedad, y los padres con varios hijos debían entregar a uno o más a los españoles. Los colonizadores saquearon las cosechas de los indígenas, provocando una hambruna generalizada que causó la muerte de más de 20,000 personas. A esto siguieron enfermedades, y según los registros de Fray Bartolomé de las Casas, más de 60,000 nicaragüenses perecieron en el transcurso de 10 años. Por esa época, Francisco Pizarro había lanzado una arriesgada expedición para conquistar el Perú. Su avance era lento y marcado por un sufrimiento inmenso. Débil y sin posibilidad de continuar, se encontraba desesperado por recibir refuerzos. Aunque nunca había simpatizado con De Soto, reconocía su destreza militar y buscó su ayuda. Pizarro envió una solicitud a don Pedro, pidiéndole que le enviara a De Soto con tropas. Don Pedro, que había evitado todo contacto con De Soto durante 3 años, vio en esto una oportunidad. Convencido de que la misión de Pizarro estaba condenada al fracaso, aprovechó la ocasión para deshacerse de Soto de una vez por todas. Entregando la petición al mensajero, le dijo: Instad a De Soto a partir hacia el Perú de inmediato, y que nunca volvamos a oír de él. De Soto, inquieto e inseguro sobre su futuro, tomó la decisión fatídica de unirse a Pizarro sin saber que estaba aliándose con uno de los conquistadores más brutales de la historia. Capítulo 3. La conquista del Perú. El Perú, que se extendía a lo largo de la costa occidental de América del Sur entre los Andes y el Océano Pacífico, era una tierra de asombrosa belleza y civilización avanzada. Con una extensión de 1,800 millas de longitud y 150 de ancho, albergaba una sociedad altamente desarrollada. Aunque los españoles poseían armas superiores, pólvora, armaduras de acero y caballos de guerra,
Los líderes peruanos eran mucho más inteligentes y humanos que los despiadados invasores españoles. La capital, Cusco, se encontraba en un fértil valle a una altitud de 12.000 pies sobre el nivel del mar. El imperio estaba gobernado por un monarca absoluto, el Inca, quien era conocido como un líder justo y benevolente. Los peruanos sobresalían en arquitectura, construyendo sólidas casas de piedra y enormes templos con bloques de granito cortados con precisión. Sus avanzados sistemas de caminos, que atravesaban montañas y profundos desfiladeros, eran auténticas maravillas de la ingeniería. A pesar de conocer la crueldad y la traición de Pizarro, De Soto aceptó unirse a su expedición con la esperanza de explorar esta legendaria tierra y ganar honestamente la fortuna que le permitiría regresar a España y casarse con Isabela. La fuerza original de Pizarro consistía en 180 hombres, incluidos 27 jinetes, que, según se decía, eran algunos de los criminales más despiadados que habían puesto un pie en el Nuevo Mundo. Para cuando llegó a la parte más septentrional del Perú, en la isla de Puna, sus hombres ya habían saqueado y brutalizado tanto a los nativos que los otrora hospitalarios habitantes tramaron su exterminio. Dándose cuenta de que su ejército era demasiado débil para avanzar, Pizarro necesitaba desesperadamente refuerzos. De Soto llegó en el momento preciso, con 50 hombres bien entrenados, entre ellos 30 caballeros montados, además de un valioso suministro de armas y municiones. Le habían prometido el rango de segundo al mando, pero al llegar descubrió que el hermano de Pizarro, Hernando, había tomado el puesto y se negaba a cederlo. Furioso, De Soto confrontó a Pizarro, pero pronto dejó de lado la ofensa. Confiado en sus propios hombres, no tenía intención de obedecer a Pizarro más allá de lo que le conviniera para sus propios planes. Pizarro, a pesar de haber designado a su hermano como segundo al mando, sabía que su éxito dependía de la habilidad militar de De Soto. Con los experimentados soldados de De Soto reforzando su ejército, se preparó para invadir el continente. Su objetivo era Tumbes, una próspera ciudad rodeada de tierras fértiles. Pizarro ya la había visitado antes y había visto sus templos y palacios adornados con oro. Transportó a sus hombres a través del estrecho en balsas, pero los peruanos, ya informados de las atrocidades españolas en Puna, los atacaron. Armados con mosquetes y un cañón, los españoles repelieron rápidamente a sus atacantes y desembarcaron con sus caballos y perros de presa. Esperando encontrar vastas riquezas, los españoles marcharon triunfantes hacia Tumbes, solo para descubrir que la ciudad estaba abandonada. Los habitantes habían huido a las montañas, llevándose consigo todos sus tesoros. Frustrado, Pizarro se enteró de la existencia de otras ciudades prósperas tierra adentro. Con solo 250 hombres, sabía que era vulnerable. Dejó a 130 hombres para fortificar Tumbes y envió a De Soto con 80 soldados, 60 de ellos jinetes, hacia las montañas para explorar y buscar oro. A pesar de que De Soto había recibido órdenes de evitar injusticias, los peruanos veían a todos los españoles como invasores. Mientras ascendía una colina, un ejército de 2.000 guerreros atacó. Su caballería cargó, abriéndose paso a través de sus filas mientras los aterrorizados peruanos, que nunca antes habían visto caballos en batalla, entraban en pánico. Sus flechas eran inútiles contra la armadura española, y la masacre fue brutal. Las trompetas sonaron, las banderas ondearon, y los vencedores continuaron su avance por las montañas. Esta despiadada matanza manchó el legado de De Soto, ahora profundamente involucrado en la conquista, persiguiendo oro y gloria. Actuaba con independencia de Pizarro, avanzando más allá de los límites establecidos. Un soldado,
probablemente un espía de Pizarro, desertó y lo acusó de estar en rebelión. Pero Pizarro, consciente de la ambición de su lugarteniente, no se atrevió a confrontarlo. Mientras Pizarro buscaba un sitio para establecer su colonia, eligió un fértil valle a unas 90 millas al sur de Tumbes. Utilizando trabajo forzado de los nativos, construyó un asentamiento fortificado al que llamó San Miguel. Mientras tanto, De Soto exploró el interior y descubrió una bien pavimentada carretera que conducía a la capital inca. Regresó a San Miguel llevando oro obtenido tanto de obsequios como de saqueos, lo que avivó la codicia de los españoles y su deseo de adentrarse aún más en el Perú. El inca, Atahualpa, comandaba un ejército de más de 50,000 hombres. A pesar de esto, Pizarro dejó solo 60 soldados en San Miguel y partió con 190 hombres, entre ellos De Soto, en lo que se presentó como una misión diplomática en lugar de una invasión militar. De Soto, que tenía conciencia a diferencia de Pizarro, se convenció a sí mismo de que eran embajadores del rey de España en busca de relaciones pacíficas con el gobernante peruano. Para reforzar esta ilusión, Pizarro envió por adelantado a un mensajero indígena con un mensaje de amistad y una solicitud de paso seguro. Esta estrategia, probablemente ideada por De Soto, los presentaba como emisarios de honor en lugar de invasores. La respuesta del Inca fue vaga y poco entusiasta, acompañada únicamente de 2 copas de piedra tallada y un poco de perfume. Esta falta de interés inquietó a los españoles, quienes sospecharon una trampa. Temeroso de una traición, Pizarro propuso enviar espías para obtener información antes de avanzar. Sin embargo, De Soto, impulsado por la ambición y ansioso por la acción, desestimó estas preocupaciones. El Inca no necesita recurrir a la traición. Si quisiera podría aplastarnos con su ejército con facilidad. Hemos escuchado que es justo y misericordioso, y sus regalos, aunque modestos, muestran buena voluntad. No tenemos otra opción más que avanzar. Si retrocedemos ahora, seremos unos farsantes y nunca escaparemos de su territorio. Hernando Pizarro, un hombre tosco y violento, se burló de la confianza de Soto y lo desafió a demostrar su fe en el Inca, sirviendo como emisario de avanzada. Ya que tienes tanta seguridad en la justicia y la clemencia del Inca, demuestra tu fe con acciones, no con palabras. Irás por delante como nuestro enviado, te presentarás ante este poderoso gobernante cara a cara y nos traerás noticias de sus verdaderas intenciones. Si es tan honorable como afirmas, entonces no tienes nada que temer. Pero si nos espera una traición, al menos será tu cabeza la que ruede antes que la nuestra. De Soto, mirando con desprecio a Hernando Pizarro, replicó con firmeza: Don Hernando, no es ni cortés ni prudente cuestionar mi sinceridad. Confío en el honor del Inca tanto como en el de cualquier hombre aquí presente, incluido su comandante. Si prefieren retroceder, háganlo. Pero yo me presentaré ante Atahualpa con o sin su aprobación. Estas palabras desafiaban abiertamente la autoridad de Pizarro, algo que De Soto solo podía permitirse con el respaldo de su caballería. Hernando, aunque enfurecido, permaneció en silencio, reacio a enfrentarse a él directamente. Francisco Pizarro, ocultando su irritación, aprovechó la oportunidad y asignó oficialmente a De Soto el mando de un grupo de 24 jinetes, guiados por un indígena llamado Filipillo, para reunirse con el Inca. Mientras De Soto y sus hombres cabalgaban hacia adelante, los pizarros se sintieron aliviados. Con De Soto lejos, reanudaron su habitual brutalidad. Hernando Pizarro atacó aldeas cercanas, capturando y torturando a un líder nativo, quemándole los pies para obligarlo a confesar los planes del Inca. En su agonía,
La víctima aceptó decir cualquier cosa, pero 2 días después se demostró que no sabía nada. Tal crueldad no quedó impune, pues la historia juzgaría con dureza a Hernando. Mientras tanto, De Soto avanzaba hacia el campamento del Inca, tratando a los lugareños con respeto y prohibiendo cualquier hostilidad. La visión de su caballería bien armada, con armaduras relucientes y ondeando estandartes de seda, asombró a los observadores peruanos. Montado en un magnífico corcel blanco, De Soto demostraba una destreza ecuestre inigualable. En una ocasión, según se cuenta, saltó con su caballo sobre un arroyo de 20 pies de ancho en lugar de vadearlo. A medida que avanzaba, su guía Filipillo le informó que el cuartel general del Inca se encontraba en Caxamarca, enclavado en las montañas a unas 80 millas al noreste del actual puerto de Trujillo. Tras una rápida cabalgata de 6 horas, De Soto y sus hombres llegaron a la ciudad de Caxias, donde varios cientos de soldados peruanos formaban filas para bloquear su paso. De Soto detuvo a sus tropas y envió a Filipillo al frente para explicar que llegaban en son de paz con un mensaje del rey de España para el Inca. Convencidos, los soldados peruanos bajaron sus armas y dieron la bienvenida a los españoles con un gran banquete. Después de descansar, la expedición continuó hacia Huancabamba, una ciudad mucho más grande y desarrollada a lo largo del famoso camino Inca. Los peruanos demostraban un nivel de civilización comparable al de España, con casas de piedra finamente construidas, calles limpias y ordenadas, y una sociedad próspera. De Soto quedó particularmente impresionado por la gran calzada, que admitió superaba cualquier obra construida en España. Sin embargo, también encontró pruebas de crimen e inquietud. Justo a las afueras de la ciudad, De Soto pasó junto a una horca donde 3 criminales colgaban encadenados, un sombrío recordatorio de que el Perú, a pesar de su prosperidad, no estaba exento de sufrimiento humano. Además, el país había soportado recientemente una guerra civil y el Inca mantenía un gran ejército permanente. De Soto fue recibido cálidamente en Huancabamba. Mientras se preparaba para partir hacia Caxamarca, encontró a un enviado peruano que se dirigía al campamento de Pizarro. Este embajador de alto rango, acompañado por sirvientes que transportaban regalos, instó a De Soto a regresar con él, convencido de que los obsequios asegurarían la confianza de Pizarro en la buena voluntad del Inca. Viendo la sensatez de la propuesta, De Soto aceptó y regresó al campamento de Pizarro con el enviado. El informe de Soto provocó tanto entusiasmo como inquietud entre los Pizarro. Los relatos sobre las riquezas eran tentadores, pero el poder del Inca y su vasto ejército despertaban un profundo temor. La visión de la horca en Huancabamba era un recordatorio sombrío de la justicia que podría esperarlos si el Inca decidía castigarlos por sus crímenes. Sin embargo, en lugar de actuar impulsivamente, el Inca eligió un enfoque justo y prudente, invitando a los españoles a reunirse con él en Caxamarca bajo un salvoconducto seguro. A pesar de sus temores, Pizarro y sus 250 hombres emprendieron el camino hacia el campamento del Inca, sabiendo que, si se trataba de una emboscada, podrían ser fácilmente aniquilados en los estrechos pasos de montaña. Sin embargo, no hubo ninguna trampa. Más tarde, los propios españoles admitieron que, si el Inca hubiera querido destruirlos, ni un solo hombre habría escapado con vida. Al atardecer del 15 de noviembre del año 1532, las tropas de Pizarro llegaron a Caxamarca, un pueblo con una gran plaza pública. El Inca había dispuesto amplios alojamientos para ellos dentro de una fortaleza, una prueba más de sus intenciones pacíficas.
Su campamento, a 3 millas de distancia, consistía en majestuosas tiendas de campaña, con un pabellón ricamente decorado en el centro. Aún desconfiado, Pizarro envió a De Soto para anunciar su llegada. De Soto, siempre sereno, se acercó al trono del Inca, hizo una reverencia respetuosa y transmitió la solicitud de audiencia de Pizarro, diciendo: He sido enviado por mi comandante, don Francisco Pizarro, quien desea ser recibido en su presencia para explicarle los motivos de su llegada a estas tierras. Humildemente, solicita un encuentro esta noche o mañana para ofrecerle sus servicios y entregarle un mensaje de su soberano, el rey de España. El Inca, un hombre alto y digno de aproximadamente 30 años, respondió con compostura y aceptó la petición de Pizarro, accediendo a reunirse al día siguiente. Aunque fuerte y apuesto, su semblante reflejaba una melancolía profunda, como si su espíritu estuviera marcado por un gran sufrimiento. El imponente corcel de De Soto llamó la atención del Inca, quien admiró su fuerza y elegancia. Al notar esto, De Soto montó y mostró con destreza la velocidad y agilidad del animal, deteniéndose bruscamente justo frente al monarca. Mientras algunos de los asistentes del Inca se encogieron de miedo, él permaneció impasible, reprendiendo a quienes mostraban temor. Algunas fuentes sugieren que incluso los castigó más tarde. Luego, los españoles fueron agasajados con refrescos servidos en copas de oro. Cuando De Soto se disponía a marcharse, el Inca se dirigió a él. Diga a sus compañeros que hoy estoy en ayuno y no puedo aceptar su invitación, pero iré a verlos mañana. Puede que traiga un numeroso séquito armado, pero esto no debe alarmarlos. Busco la amistad con ustedes y con su rey. Si su capitán desconfía de mí, vendré con menos acompañantes y sin armas. De Soto le aseguró que nadie dudaba de su sinceridad y lo animó a acudir como mejor le pareciera. Al escuchar el informe de Soto, Pizarro propuso un plan traicionero. Estamos al borde de la gloria o de la aniquilación, y la elección es nuestra. El Inca viene a nosotros cubierto de oro, llevado en hombros como un dios viviente, pero no es más que un hombre, uno que sangra, uno que puede ser doblegado. Si atacamos ahora, no solo tomamos a un rey, tomamos un imperio. Su vasto ejército se desmoronará sin él, su pueblo se rendirá ante nuestro poder, y todas las riquezas del Perú serán nuestras. ¿Creen que viene en son de paz? Number viene a medirnos, a evaluar nuestra debilidad antes de aplastarnos con sus miles de hombres. Pero le demostraremos que el acero y la astucia, no los números, gobiernan el mundo. Lo tomaremos prisionero, lo encadenaremos, y desde ese momento en adelante no será él quien decida nuestro destino, sino nosotros quienes decidiremos el suyo. En la mañana del sábado 16 de noviembre del año 1532, el Inca se preparó para encontrarse con los españoles en todo su esplendor. Sentado en un palanquín dorado, ataviado con túnicas escarlatas, oro y joyas, era llevado por sus nobles, mientras un vasto ejército acampaba a las afueras de la ciudad. Los sacerdotes entonaban el himno nacional mientras el Inca entraba a la plaza pública, acompañado por unos 2000 asistentes, sin sospechar la traición que le aguardaba. Francisco Pizarro, un hombre de profunda hipocresía religiosa, asistió a misa antes de la llegada de los peruanos, orando por el favor divino en su conquista. Su capellán, el fraile Vicente, se acercó entonces al Inca con una Biblia y un crucifijo, declarando que los españoles habían venido únicamente para difundir el cristianismo. Explicó la creación, la caída y la redención del hombre, afirmando que el Papa había otorgado a España el derecho de conquistar el Perú. El Inca escuchó con atención, pero permaneció impasible. Respondió con calma: Reconozco a un solo Dios,
el creador de todas las cosas. Pero no conozco a ese papa, ni tiene derecho a regalar lo que no le pertenece. El rey de España puede ser un gran gobernante, y deseo ser su amigo, pero no seré su vasallo. El sacerdote regresó junto a Pizarro, declarando que el Inca había rechazado el cristianismo y que la ley divina permitía la guerra en su contra. Atáquenlos ahora. No perdonen a nadie. Maten a estos perros que desafían a Dios. Yo los absuelvo. Pizarro dio la señal y el caos estalló. Un cañón tronó y los soldados españoles irrumpieron en la plaza al grito de «Santiago, a ellos». Los peruanos, desarmados, quedaron atónitos ante el estruendo de los disparos, el humo y la visión de la caballería acorazada. Atrapados sin posibilidad de huida, fueron masacrados sin ofrecer resistencia. Los españoles tenían dos objetivos principales: sembrar el terror entre los peruanos y capturar al Inca. Sus nobles más leales formaron un escudo humano a su alrededor, intentando en vano defenderlo. En medio de la matanza, el Inca permaneció indefenso en su palanquín dorado, desconcertado mientras su pueblo caía a su alrededor. Mientras la batalla continuaba, el palanquín del Inca fue volcado y los españoles lo apresaron. En medio del caos, Pizarro sufrió una herida menor infligida por uno de sus propios hombres, la única lesión que sufrieron las fuerzas españolas. Con el Inca capturado, la masacre prosiguió y la caballería de Pizarro persiguió sin piedad a los peruanos que intentaban huir, abatiéndolos sin misericordia. Las estimaciones de muertos varían entre 2.000 y 10.000. Atahualpa, gobernante de un vasto imperio, era ahora prisionero en su propia tierra. Pizarro lo trató con una aparente cortesía, impresionado por su serenidad. El papel de Soto en la emboscada sigue siendo incierto. Es probable que no estuviera al tanto de la traición de antemano, ya que el complot fue concebido después de que él partiera para reunirse con el Inca. Mientras que el hermano de Pizarro participó con entusiasmo en la masacre, de Soto pudo haber observado desde la fortaleza, incapaz o reacio a intervenir. Sin embargo, su presencia sin protesta dejó una mancha imborrable en su reputación. Al día siguiente, los españoles saquearon Caxamarca, se apoderaron del trono de oro, despojaron los cuerpos de los nobles adornados con joyas y arrasaron con hogares y templos. Su crueldad no conoció límites. Un soldado le cortó el brazo a una madre que intentaba salvar a su hija, para luego asesinar a la niña en un arranque de furia. Pizarro, ahora autoproclamado conquistador del Perú, se sintió invencible con el Inca en su poder. Atahualpa reconoció el carácter honorable de Soto y confió en él. Un día, le preguntó qué rescate podría aceptar Pizarro a cambio de su libertad. De Soto, sabiendo que la avaricia de Pizarro solo era superada por su miedo a una posible represalia, respondió con pesar que había pocas esperanzas de que lo liberaran. Angustiado, el Inca suplicó: Mi amigo, no me arrebates la única esperanza que me queda. ¿Debo ser libre o debo morir? Tu comandante ama el oro por encima de todas las cosas. Seguramente puedo comprar mi libertad. Dime, te lo ruego, ¿qué precio lo satisfará? De Soto dudó antes de responder. Estaban sentados en una habitación de 22 pies de largo por 17 de ancho, con la intención de mostrarle al Inca que ningún rescate garantizaría realmente su liberación. Finalmente dijo: Si pudieras llenar esta sala con oro, hasta donde pueda alcanzar con mi espada, Pizarro podría aceptarlo como tu rescate. El Inca respondió con entusiasmo: Así será. Dile a Pizarro que en el plazo de un mes cumpliré con mi parte del trato. De Soto no había hecho la oferta con seriedad, pero sintió que debía informar a su comandante. Para su sorpresa, Pizarro aceptó sin vacilar. Se firmó un acuerdo formal
y Pizarro dio su solemne palabra de que, una vez entregado el oro, el Inca sería liberado. Sin embargo, la avaricia del español no tardó en manifestarse de nuevo, exigiendo aún más, una segunda habitación del mismo tamaño llena de plata. Atahualpa, aunque indignado por esta traición, no se quejó. Simplemente aceptó las nuevas condiciones. Con su característico sentido del honor, De Soto advirtió a Pizarro: Recuerde, don Francisco, que mi honor está comprometido con este acuerdo. Tan pronto como se entreguen el oro y la plata, Atahualpa debe ser liberado. Capítulo 4. La caída del rey Inca. Pizarro hizo un juramento solemne, bajo su fe cristiana, de que el Inca sería liberado una vez que el rescate fuera pagado. Atahualpa nunca imaginó que una promesa tan sagrada pudiera ser quebrantada. De Soto, sintiendo compasión por el prisionero, lo visitaba con frecuencia y pronto aprendió su lengua. Entre ellos nació un vínculo de respeto mutuo. A insistencia de Soto, Pizarro accedió a aceptar el oro en su forma original, vasijas, ornamentos y artefactos, en lugar de fundirlo en lingotes. Atahualpa envió a sus oficiales, acompañados por 3 españoles, a Cusco, la capital del imperio, para reunir los tesoros del reino. Otros emisarios recogieron oro y plata de templos y hogares nobles para contribuir al rescate. Durante semanas, procesiones de peruanos llegaron, transportando vasijas de oro y objetos finamente elaborados. El tesoro acumulado tenía un valor estimado de $20 millones. Con el rescate pagado, el Inca exigió su libertad. Pizarro, temiendo que el Inca reuniera a su pueblo y expulsara a los españoles, planeó en secreto su ejecución. Evitó discutir esto con De Soto, sabiendo que se opondría firmemente. En su lugar, retrasó la liberación con la excusa de que necesitaba tiempo para dividir el tesoro. El botín fue repartido en una gran ceremonia, acompañada de oraciones en busca de la aprobación divina. Una quinta parte se reservó para el emperador Carlos V. Pizarro tomó la mayor parte, equivalente a varios millones. A De Soto le correspondieron más de $500,000, convirtiéndolo en uno de los nobles más ricos de España. Ahora que tenía fortuna y fama, estaba listo para regresar a casa y casarse con Isabela. Sin embargo, la incertidumbre sobre el destino del Inca lo inquietaba profundamente y exigió repetidamente su liberación. De Soto declaró: Pase lo que pase, el Inca debe ser liberado. Tú diste tu palabra y yo di la mía. No la romperé. Pizarro instó a la prudencia, temiendo la destrucción si el Inca era liberado. De Soto desestimó las excusas. Ni una semana, ni un día. Si no lo liberas, lo haré yo. Pizarro afirmó que nueva información revelaba que el Inca estaba organizando una rebelión. De Soto, escéptico, argumentó que esto era solo una excusa fabricada para justificar la traición. Siguió una acalorada discusión, y Pizarro llamó a su intérprete, Filipillo, quien, probablemente sobornado, confirmó la acusación. De Soto se mantuvo incrédulo, convencido de que era una mentira infundada. Finalmente, Pizarro y De Soto llegaron a un compromiso. Pizarro propuso que De Soto tomara un grupo de soldados y viajara a investigar los informes sobre un posible levantamiento indígena. Si no encontraba pruebas, prometió liberar a Atahualpa a su regreso. De Soto aceptó y partió de inmediato. Con De Soto fuera, Pizarro actuó rápidamente. Un consejo improvisado sentenció al Inca a morir en la hoguera. Fue el propio Pizarro quien le dio la noticia. Atahualpa, de apenas 30 años, permaneció en silencio antes de hablar.
Me han arrebatado todo lo que poseía para salvar mi vida, una vida que pensé que respetarían, pues quitarla no les trae ninguna ganancia. Piensa en lo cruel que es enfrentar la muerte tan repentinamente, sin advertencia. Tengo solo 30 años, y hasta hace poco albergaba la esperanza de una vida larga y próspera. Aunque mi felicidad futura ha sido destruida para siempre, no me quejaré si me permites vivir el tiempo natural que Dios y la naturaleza me han concedido. Pizarro se negó. Al caer el sol, comenzaron los preparativos para la ejecución. El fraile Vicente, vestido con sus ropas religiosas y llevando un crucifijo, se acercó al condenado. El fraile Vicente instó: Es momento de retirar tus pensamientos de las vanidades terrenales y dirigirlos hacia las realidades del mundo eterno. Has sido justamente condenado a muerte por tu infidelidad y otros pecados. Acepta el don de la salvación que ahora te ofrezco, para que puedas escapar del castigo mayor del fuego eterno. El Inca, enfurecido, interrumpió: ¿Dónde está De Soto? Él es mi amigo. No permitirá que me asesinen. El fraile Vicente respondió: De Soto está lejos. Ninguna ayuda terrenal puede salvarte ahora. Acepta el consuelo de la Iglesia. Besa los pies de esta imagen y te absolveré de tus pecados y te prepararé para el reino de los cielos. Atahualpa se mantuvo firme. Adoro al Creador de todas las cosas. Deseo vivir, pero no abandonaré la fe de mis antepasados para salvar mi vida. Pizarro reunió a sus soldados bajo la luz de las antorchas en la noche del 29 de agosto del año 1533. El Inca, encadenado, fue llevado hasta la hoguera. El fraile Vicente le ofreció una elección: convertirse al cristianismo y ser estrangulado, o morir en la hoguera. Algunas crónicas afirman que el Inca aceptó el bautismo, pero muchos historiadores dudan de ello, creyendo que se mantuvo fiel a sus creencias. De cualquier modo, encontró su fin en silencio, consumido por las llamas. De Soto regresó poco después y estalló en furia al descubrir que había sido engañado. Al darse cuenta de que su misión había sido solo una estratagema para apartarlo, irrumpió en la tienda de Pizarro, apartando de un empujón a un centinela. Encontró a Pizarro fingiendo aflicción y, con un golpe de su espada, le derribó el sombrero, desatando su furia. Descúbrete, a menos que sientas vergüenza de mirar a un ser humano a los ojos. No es suficiente que me haya deshonrado ante el mundo al convertirme en tu compañero y cómplice, haciéndome partícipe de tus crímenes y protegiéndote del castigo que mereces. ¿No has manchado ya mi nombre lo suficiente, sin arrastrarme aún más al deshonor al violar mis promesas y exponerme a la sospecha de haber participado en el asesinato más cruel y sin sentido que jamás haya desafiado las leyes humanas y la justicia divina? He confirmado lo que ya sabías antes de que partiera de Caxamarca. El informe sobre la insurrección era completamente falso. En mi viaje no encontré más que buena voluntad. El país está en paz, y Atahualpa fue calumniado sin motivo. Tú, Francisco Pizarro, eres su calumniador y su asesino. Para probar mi inocencia en este acto, te haré responsable de su muerte. Eres un cobarde y un villano engañoso, y no escaparás de esta responsabilidad. Si te niegas a enfrentarte conmigo en un combate honorable, te denunciaré ante el rey de España como un criminal y proclamaré ante el mundo entero que eres un cobarde y un asesino. Pizarro, sabiendo que no tenía posibilidad contra De Soto en un duelo, se acobardó y trató de justificarse, culpando a otros por la decisión. Pero la mancha de la traición y la cobardía no podía ser borrada. En medio de su disputa, los hermanos de Pizarro entraron en la tienda. De Soto, con firmeza, proclamó: «Acuso a Francisco Pizarro de asesinato», y arrojó su guante al suelo, desafiando a cualquiera a enfrentarlo. Nadie lo hizo. Asqueado, abandonó la tienda, jurando cortar todo vínculo con ellos. De Soto renunció a su cargo y planeó regresar a España,
llevándose consigo su parte del oro saqueado. Sin embargo, nuevos refuerzos habían llegado desde Panamá, elevando el número de españoles a 500, rodeados por una población peruana vasta y enfurecida. Partir en ese momento parecería un acto de cobardía, y además dudaba de la capacidad de los Pizarro para liderar. Su sentido del deber lo obligó a permanecer hasta que el ejército estuviera en una posición más segura. Pizarro, receloso de De Soto pero necesitando su destreza militar, se preparó para marchar al sur hacia Cusco. Fiel a su costumbre traicionera, tomó como rehén a Chalcuchima, un respetado noble peruano, amenazando con ejecutarlo si surgía alguna resistencia. También capturó a Toparpa, el joven hijo del Inca asesinado, proclamándolo legítimo gobernante bajo el control español para manipular a los peruanos. Los españoles iniciaron su marcha en septiembre del año 1533 a través de los impresionantes valles de las cordilleras. Lo que podría haber sido una expedición escénica estuvo marcada por la destrucción. De Soto, a pesar de sus reservas, seguía siendo el principal estratega. Lideró la vanguardia, despejando el camino para Pizarro y sus soldados saqueadores. A medida que avanzaban, los peruanos tuvieron dificultades para responder. La comunicación en el imperio era lenta y, sin caballos, estaban en grave desventaja contra los jinetes españoles. La astuta manipulación de los rehenes por parte de Pizarro debilitó aún más la resistencia, mientras que De Soto, aunque a regañadientes, seguía siendo la clave del éxito español. A medida que el ejército español avanzaba por los exuberantes valles, la visión de sus relucientes armaduras y los truenos de sus caballos asombraban a los peruanos, que los observaban con asombro. Durante varios días, los nativos no ofrecieron resistencia, y la presencia de Soto impidió que los soldados cometieran sus habituales actos de crueldad. Sin embargo, cada vez que Pizarro planeaba violencia, se aseguraba de enviar a De Soto en alguna misión. Pronto llegaron a un río de montaña embravecido, donde el puente había sido destruido o arrastrado por los peruanos. Al otro lado del río, una gran fuerza nativa se preparaba para bloquear su paso. Pizarro detuvo al ejército y envió a De Soto con 100 jinetes a explorar el terreno, seguido por Almagro y 200 soldados de infantería. Avanzando con rapidez, mucho antes de que la infantería llegara, De Soto alcanzó el río y vio a miles de guerreros peruanos armados con jabalinas y garrotes. Sin dudarlo, él y su caballería se lanzaron a la corriente, cruzándola a nado o vadeándola. Al ver a los caballos blindados cargar con espadas centelleantes bajo la luz del sol, muchos peruanos huyeron aterrorizados, creyendo que se trataba de seres sobrenaturales. Algunos lucharon valientemente, pero no fueron rival para la caballería y fueron abatidos sin piedad. De Soto dirigió la masacre, aunque los peruanos solo defendían su tierra de los invasores despiadados. Cerca del campo de batalla se encontraba un templo dedicado al sol, la deidad sagrada de los peruanos. Convencido de que los bienes de los paganos pertenecían legítimamente a los cristianos, De Soto permitió que sus tropas lo saquearan. Se apoderaron de un inmenso tesoro de oro y plata, incluyendo un enorme ornamento de oro en forma de sol. El historiador Wilmer señaló acertadamente que De Soto, y no Pizarro, fue el verdadero líder militar de la conquista. Mientras que la masacre en Caxamarca no requirió ni estrategia ni valentía, fue De Soto quien dirigió cada batalla importante y allanó el camino hacia Cusco. Capítulo 5. El regreso a España. Una vez que De Soto y Pizarro se separaron, ambos parecían aliviados de librarse el uno del otro.
En lugar de apoyar a De Soto en su peligroso avance, Pizarro se centró en saquear mansiones y templos a lo largo del camino. Mientras tanto, De Soto, aparentemente ansioso por distanciarse de Pizarro, avanzó sin esperar refuerzos. Aunque había permitido a sus hombres saquear el templo de Shawa, prohibió estrictamente cualquier daño a la población civil o el robo de hogares privados. Pizarro, habiendo amenazado con responsabilizar a Chalcuchima por cualquier resistencia indígena, lo acusó de traición. Con dignidad el noble respondió: Si hubiera tenido la posibilidad de comunicarme con mi pueblo, ciertamente les habría aconsejado cumplir con su deber hacia su país, sin preocuparse por mi seguridad personal. Pero bien sabes que tus vigilantes guardias han impedido cualquier comunicación de mi parte. Mi único pesar es no haber podido cometer el acto del que me acusas. Sin inmutarse ante su noble respuesta, Pizarro lo condenó a morir quemado vivo. Su capellán, el fraile Vicente, intentó convertir a Chalcuchima antes de su ejecución, describiéndole los horrores del infierno y las recompensas del cielo si aceptaba el cristianismo. El prisionero permaneció firme, respondiendo: No entiendo tu religión, y todo lo que he visto de ella no me impresiona en su favor. Enfrentó la muerte sin temor, sin soltar un solo grito mientras las llamas lo consumían. Mientras tanto, De Soto dirigía a su caballería a toda velocidad a través de las montañas, siguiendo un camino bien mantenido construido para viajeros a pie, ya que los peruanos no tenían animales de carga. Al llegar a un paso escarpado, descubrieron que los escalones habían sido tallados en roca sólida, obligándolos a desmontar y guiar a sus caballos a pie. En lo alto de los acantilados, miles de peruanos se habían reunido, listos para la batalla. Sin embargo, sus flechas y jabalinas eran inútiles contra las armaduras españolas, rebotando contra ellas como guijarros sobre la piedra. Mientras los españoles luchaban por arrastrar a sus caballos a través del estrecho desfiladero, los peruanos lanzaron su ataque. Miles de manos invisibles desataron una lluvia de piedras, mientras enormes rocas rodaban por la garganta, sembrando el caos. A pesar del peligro, De Soto permaneció sereno y exhortó a sus hombres a avanzar. Si nos detenemos, aunque sea un instante, o intentamos retroceder, encontraremos la muerte en este estrecho paso. Nuestra salvación radica en seguir adelante. Debemos alcanzar la cumbre a cualquier precio, pues solo allí encontraremos la ventaja que necesitamos. Cada segundo de demora solo brinda más oportunidad a nuestros enemigos de arrojarnos la muerte desde lo alto. Liderando la carga, evitó hábilmente los proyectiles mortales. Aunque varios hombres y caballos perecieron, la mayoría logró alcanzar la cima, donde tenían terreno abierto para maniobrar. Los guerreros peruanos, armados con jabalinas y garrotes, no pudieron resistir el embate de la caballería. Enfurecidos por sus pérdidas, los españoles no mostraron piedad, masacrando a todo aquel que se interpusiera en su camino. La matanza solo terminó con la llegada de la noche. Decididos a resistir, los peruanos se reagruparon durante la noche, conscientes de que esta era su última oportunidad. Mientras tanto, De Soto había enviado un mensajero instando a Almagro a traer refuerzos. La infantería española, marchando a paso forzado durante toda la noche, llegó al amanecer. Sus cornetas resonaron en las montañas, mientras 200 soldados frescos se unían a De Soto. A pesar de la repentina llegada de refuerzos, los peruanos cargaron valientemente. Sin embargo, su esfuerzo fue en vano. La infantería española, situada fuera del alcance de sus armas, disparó balas letales mientras la caballería despedazaba sus filas. Cientos fueron masacrados hasta que incluso los españoles se cansaron de la carnicería. Esta fue la batalla decisiva en la conquista del Perú.
Con la capital a solo 25 millas de distancia y el camino despejado, De Soto ansiaba avanzar. Sin embargo, por insistencia de Almagro, se retrasaron. Este error resultó costoso. Si hubieran marchado de inmediato, los peruanos, desmoralizados, no habrían osado resistir nuevamente. Pero Almagro, leal a Pizarro, quería que él tuviera la gloria de liderar la entrada triunfal en la ciudad conquistada. El retraso permitió a los peruanos reagruparse y establecer una nueva defensa en un valle cercano a la ciudad. De Soto envió un mensaje a Pizarro advirtiéndole que el enemigo se fortalecía con cada hora que pasaba, pero Pizarro no se apresuró. Almagro también se negó a avanzar sin él y acusó a De Soto de actuar sin órdenes. Decidido a aprovechar la ventaja, De Soto declaró: Un soldado a quien se le ha confiado un mando importante no siempre está obligado a esperar órdenes de su superior. Cuando hay una oportunidad clara de obtener ventaja, debe ser libre de actuar según su propio juicio. El éxito de nuestra expedición depende ahora de la rapidez de nuestras acciones. Si esperamos a Pizarro, nuestra mejor oportunidad de victoria se esfumará. Sus tropas lo apoyaron con entusiasmo y avanzaron sin esperar a Pizarro. Los peruanos habían fortificado un profundo barranco con la esperanza de frenar la caballería española. Comenzó una feroz batalla y, en medio de la lucha, llegó un gran refuerzo liderado por un joven noble peruano que luchó con gran valentía. De Soto, siempre en el corazón del combate, quedó momentáneamente rodeado por 20 guerreros armados con flechas, jabalinas y garrotes de guerra. Aunque su armadura repelía la mayoría de los golpes, los pesados garrotes representaban un peligro real. Con su poderosa espada logró abrirse paso, dejando a muchos de sus atacantes muertos. El joven líder peruano, a quien se creía heredero del trono inca, observó con asombro. Entonces declaró: Es inútil luchar contra estos hombres. Están destinados a ser nuestros amos. Aceptando la derrota, arrojó sus armas y se rindió ante De Soto. Mientras el ejército peruano se retiraba en pánico, incendiaron Cusco, decididos a negarle sus riquezas a los españoles. Los habitantes de la ciudad huyeron, llevándose consigo lo que podían cargar. Pronto, el humo y las llamas anunciaron la destrucción de la otrora grandiosa capital. De Soto y sus dragones se apresuraron para detener el incendio, mientras que Pizarro y sus hombres llegaron solo después de que la batalla había sido ganada, ansiosos por saquear la ciudad. Al encontrar que gran parte del tesoro ya había sido evacuado, desataron su furia sobre los indefensos, torturando a los enfermos y ancianos para obligarlos a revelar dónde habían ocultado sus riquezas. En una tarde de noviembre del año 1533, el ejército español entró en las calles humeantes de Cusco. Saquearon la ciudad en busca de oro, arrebatando lo que los peruanos no habían logrado salvar. Luego de apartar una parte para la corona española, los soldados comunes, casi 500 en total, recibieron cada uno alrededor de $4,000 en oro. Aunque victoriosos, la mayoría de los conquistadores encontraron finales violentos. Almagro fue capturado y estrangulado por los peruanos. Hernando Pizarro pasó años en prisión en España y su hermano menor fue decapitado. El fraile Vicente, quien había bendecido muchos de sus crímenes, murió en una emboscada. Francisco Pizarro fue asesinado en su propio palacio por sus propios hombres. A comienzos del año 1534, De Soto abandonó el Perú y regresó a España después de 15 años, ahora rico y con un estatus que le permitía codearse con la nobleza. Antes de partir,
había intentado en vano imponer orden y humanidad en el caos que reinaba en Perú, pero tras su salida, la región cayó aún más en la ruina. Mientras tanto, don Pedro había muerto, atormentado por la culpa en su lecho de muerte. Los sacerdotes lo convencieron de que podía expiar sus pecados donando su fortuna a la iglesia. Como venganza contra Isabela por permanecer fiel a De Soto, la despojó de toda herencia. Su hija mayor, María, fue enviada como abadesa a un monasterio, mientras que Isabela quedó en la pobreza. Así, las posiciones de los amantes se invirtieron. De Soto había regresado como un hombre rico, mientras que Isabela no tenía nada. Sin embargo, a pesar de 15 años de separación y dificultades, su amor perduró. Había nacido en la infancia, cuando jugaban juntos en los jardines del castillo de don Pedro, y ahora, contra todo pronóstico, estaban reunidos de nuevo. Hernando de Soto, a la edad de 35 años, finalmente se casó con Isabela, quien se había mantenido fiel a él a lo largo de los años de separación. La hostilidad de su padre y las numerosas propuestas de matrimonio de ricos pretendientes. Aunque el tiempo y el sufrimiento habían suavizado su belleza juvenil, De Soto la amaba sin menoscabo. Su unión siguió al regreso triunfal de Soto a España, donde fue celebrado como el verdadero conquistador del Perú. Su fama le aseguró a él e Isabela una cálida recepción en la corte española, donde vivieron con esplendor regio, manteniendo un gran séquito con numerosos sirvientes. Compró una de las mansiones más lujosas de Sevilla y gastó su fortuna con generosidad. Sin embargo, en el transcurso de 2 años, la mitad de su inmensa riqueza había desaparecido y comprendió que debía reducir sus gastos o buscar una nueva fuente de ingresos. Los pensamientos de Soto se dirigieron entonces a la Florida, una vasta y desconocida región de América del Norte, de la que se rumoreaba que albergaba grandes tesoros. 8 años antes, el explorador de Narváez había llevado a 300 hombres a la Florida, pero la expedición terminó en desastre, con la casi total desaparición de la compañía. Uno de los sobrevivientes, Cabeza de Vaca, regresó con relatos extraordinarios de una tierra llena de oro, ciudades magníficas y suelos fértiles. Aunque su relato estaba lleno de exageraciones, avivó la imaginación de Soto y reavivó su pasión por la aventura. Estaba convencido de que la Florida ofrecía aún mayores riquezas que el Perú y que su experiencia en la conquista y colonización lo convertía en el líder ideal para una empresa de tal magnitud. Decidido a restaurar su fortuna y asegurar su gloria, De Soto solicitó al emperador Carlos V el permiso para liderar una expedición para conquistar la Florida con su propio dinero, ofreciendo a la corona una quinta parte de cualquier botín. El emperador, siempre ansioso por nuevas fuentes de ingresos, concedió con entusiasmo su solicitud. Lo nombró gobernador de Cuba, que serviría como base de operaciones, y le otorgó plena autoridad civil y militar. Además, el emperador prometió a De Soto una vasta extensión de tierras en la Florida, que medía 90 millas de largo y 45 de ancho, con el título de marqués sobre la región que conquistaría. Con estos honores y ambiciones como impulso, De Soto comenzó a prepararse para su próxima gran aventura, convencido de que su riqueza, experiencia y liderazgo lo llevarían a una gloria aún mayor. Las noticias sobre la expedición de Soto se propagaron rápidamente por España, atrayendo a cientos de voluntarios entusiastas. Seleccionó solo a los jóvenes más fuertes y, en el transcurso de unos meses, reunió a 950 hombres en Sanlúcar. El grupo incluía a hijos de nobles adinerados con armaduras costosas y sirvientes, junto con 24 eclesiásticos. La expedición estaba excepcionalmente bien equipada,
con abundancia de provisiones tanto esenciales como lujosas. El gusto de Soto por la magnificencia, combinado con la riqueza de los veteranos del Perú y los jóvenes nobles españoles, creó una atmósfera de opulencia y extravagancia. Capítulo 6. El viaje al Nuevo Mundo. En la mañana del 6º día de abril del año 1538, la flota de Hernando de Soto, compuesta por 7 grandes barcos y 3 embarcaciones más pequeñas, zarpó del puerto de Sanlúcar. La partida fue un espectáculo grandioso, acompañado por música, disparos de cañón y los vítores de los espectadores. Otra flota de 26 barcos con destino a México compartía la bahía, lo que añadió aún más esplendor al momento. De Soto viajaba acompañado por su esposa, Isabela, y un numeroso séquito. Entre ellos se encontraba Leonora, la hija de 17 años del conde de Gomera, procedente de las Islas Canarias. Impresionado por el carácter de Isabela, el conde le confió a su amada hija, esperando que estuviera protegida de las corruptas influencias de su propia corte. La flota llegó a Santiago de Cuba a finales de mayo, donde la ciudad recibió con grandes festejos a su nuevo gobernador. Se celebró un torneo en su honor, y Nuño de Tovar, lugarteniente general de Soto, emergió como campeón, impresionando a la multitud con su destreza. Sin embargo, su admiración por Leonora derivó en un escándalo. Sedujo a la joven, quien más tarde confesó su pecado a un sacerdote. De Soto, furioso por la traición de Tovar, lo llamó a su presencia y declaró: Leonora fue puesta bajo mi cuidado, y juré protegerla con mi vida. Responderás por esta deshonra en un combate a muerte al amanecer. Tovar, conociendo la reputación de Soto como un espadachín formidable, se llenó de temor y protestó. Admito mi falta, pero esto no es un crimen digno de la muerte. Enfrentarme a usted sería una condena segura. De Soto respondió con severidad: Has traicionado mi confianza y deshonrado a una dama. Elige la muerte en combate o la ejecución en el patíbulo. Desesperado, Tovar buscó al confesor y contrajo matrimonio de inmediato con Leonora, esperando reparar el daño. Luego, se presentó ante De Soto para anunciar la unión. El gobernador, aún lleno de ira, declaró: Has salvado tu vida, pero no tu honor. Quedas destituido de tu cargo. Mi lugarteniente debe ser un hombre de carácter intachable. De Soto pasó 3 meses en Cuba organizando su administración, adquiriendo caballos y preparando su expedición. Envió un barco explorador para buscar un puerto adecuado en la Florida. La nave regresó con un informe alentador. Para mayo del año 1539, las fuerzas de Soto se reunieron en La Habana. En el 12º día de mayo, la flota zarpó rumbo a la Florida, dando inicio a una de las campañas más trágicas y desastrosas en los anales de la exploración, marcada por el sufrimiento, el derramamiento de sangre y la devastación tanto para los indígenas como para los conquistadores. Isabela deseaba acompañar a su esposo a la Florida, pero De Soto, consciente de los peligros que se avecinaban, se negó. Ella permaneció en Cuba, gobernando la isla en su ausencia. La expedición de Soto partió el 6º día de abril del año 1539, con 8 grandes barcos, una carabela y 2 bergantines, transportando a 1000 soldados, 350 caballos y provisiones para la conquista y la colonización. Tras un lento viaje a través del Golfo, llegaron a la costa occidental de la Florida el 25º día de mayo. De Soto nombró el puerto Espíritu Santo, conocido en la actualidad como la Bahía de Tampa. Al acercarse a la costa, se encendieron fogatas en las colinas,
señal de que los nativos estaban preparados para la resistencia. Los españoles pasaron varios días explorando el puerto en busca de un punto seguro para desembarcar. En el último día de mayo, 300 soldados desembarcaron y reclamaron la tierra en nombre del emperador Carlos V. La noche transcurrió en calma, pero poco antes del amanecer, el bosque se llenó de alaridos de guerra y un grupo de guerreros indígenas atacó con flechas y jabalinas. El repentino asalto sembró el pánico entre los españoles, quienes retrocedieron hasta sus botes y enviaron señales a los barcos para pedir refuerzos. Vasco Porcayo, el nuevo lugarteniente general de De Soto, dirigió la ofensiva de rescate. Un noble cubano adinerado y temerario, Porcayo se había unido a la expedición en busca de aventura y la oportunidad de capturar esclavos para sus plantaciones. Ansioso por la batalla, se lanzó al combate con solo 7 dragones, abriéndose paso con su espada hasta que los guerreros nativos huyeron. Sin embargo, una flecha alcanzó a su caballo, matándolo bajo él. Porcayo, orgulloso de su osadía, alardeó de que su montura fue la primera en caer y su espada la primera en dispersar a los nativos. Para el final del día, todo el ejército había desembarcado y había establecido un campamento. Los exploradores informaron que a 6 millas tierra adentro se encontraba una gran aldea indígena, hogar del cacique Usita. De Soto, dejando una guardia para proteger las provisiones, dirigió sus fuerzas hacia la aldea, decidido a enfrentar al poderoso líder cuyo nombre llevaba el asentamiento. Los españoles llegaron a la aldea de Usita sin encontrar resistencia, pero la hallaron completamente desierta. Se trataba de un gran asentamiento con casas de madera bien construidas, techadas con hojas de palma. Muchas de las viviendas contaban con varias habitaciones, muebles cómodos y decoraciones artísticas. Las mujeres tejían hermosas mantas y chales con corteza de morera y cáñamo silvestre, teñidos en ricos colores. Las casas más prósperas estaban adornadas con tapices de gamuza suave y alfombras. Aunque los floridanos carecían de hierro, endurecían el cobre para fabricar herramientas afiladas. Sus hogares y su estilo de vida eran mucho más avanzados que los de las tribus del norte o incluso que las primeras viviendas de muchos colonos europeos. De Soto y sus soldados ocuparon las casas abandonadas como cuarteles. De los nativos capturados, supo que su hostilidad tenía su origen en la crueldad del aventurero español Narváez, quien había pasado por la región años antes. Narváez había cometido atrocidades indescriptibles, incluyendo alimentar a los perros de guerra con la madre del cacique Usita y mutilar al propio Usita cortándole la nariz. Estas brutalidades dejaron en el cacique y su pueblo un odio profundo e irreconciliable hacia todos los españoles. Decidido a evitar el conflicto, De Soto buscó la paz. Aunque compartía la mentalidad severa de su época, por naturaleza era justo y equitativo, prohibiendo a sus soldados abusar de los nativos y castigando cualquier acto de violencia. A los cautivos se les trató con amabilidad y se les envió de regreso con regalos. Envió repetidos mensajes a Usita, condenando los crímenes de Narváez y expresando su sincero deseo de paz y amistad. Sin embargo, Usita, ardiendo de ira, respondió: «No quiero las palabras ni las promesas de los españoles. Tráiganme sus cabezas y entonces los recibiré». A pesar de la hostilidad de Usita, De Soto fortificó la aldea y colocó al experimentado soldado Pedro Calderón al mando. Luego, ordenó que los barcos más grandes regresaran a Cuba, ya fuera para traer suministros o para recordar a sus hombres que su supervivencia dependía únicamente de su valentía. De Soto, reacio a avanzar hacia el interior con un enemigo hostil tras él, siguió enviando mensajes de buena voluntad,
disculpándose por la crueldad de Narváez y ofreciendo reparaciones. Finalmente, Usita respondió, su odio aún presente, pero atenuado. Mis heridas me impiden devolver con bondad tus palabras, pero tu cortesía me impide responderte con odio. Mientras De Soto intentaba negociar la paz con Usita, un hombre vestido como indígena llegó al campamento afirmando ser un español llamado Juan Ortiz. Había sido parte de la desastrosa expedición de Narváez y fue capturado por los nativos 10 años antes. A la edad de 18 años, estuvo a punto de ser quemado vivo, pero fue salvado por Ulelé, la compasiva hija del cacique, quien suplicó por su vida. Ortiz soportó tanto crueldades como bondades durante su cautiverio y se convirtió en un hábil intérprete, lo que lo convirtió en un valioso guía para De Soto. De Soto interrogó a Ortiz sobre la región y la posibilidad de encontrar oro. Ortiz informó que, a aproximadamente 100 millas de distancia, vivía un poderoso cacique llamado Uribaracaxi, quien gobernaba sobre muchas tribus. De Soto envió a Baltasar de Gallegos con 60 jinetes y 60 soldados de infantería para visitar a Uribaracaxi, explorar la región y obtener información sobre el oro. Después de una marcha de 40 millas, el grupo llegó a la aldea de Mucoso, donde Ortiz había vivido anteriormente. El cacique Mucoso, pariente de Uribaracaxi, recibió a los españoles con hospitalidad y les proporcionó un guía para su viaje. Los soldados pasaron 4 días abriéndose paso entre pantanos y espesuras antes de alcanzar el territorio de Uribaracaxi. Sin embargo, el cacique, desconfiando de la crueldad española, había huido con su pueblo. A pesar de los intentos de Gallegos por contactarlo, no recibió respuesta. Siguiendo las órdenes de Soto de actuar con moderación, los españoles se abstuvieron de saquear la aldea abandonada. Cuando se les preguntó sobre el oro, los indígenas afirmaron que, muy al oeste, había una tierra rica en oro, donde los guerreros llevaban escudos y cascos de aquel metal precioso. Sin embargo, los españoles sospecharon que el relato era una treta para alejarlos. Mientras tanto, De Soto supo que Usita se ocultaba en un pantano cercano al campamento. El jactancioso Porcayo, ansioso por gloria, rogó encabezar una expedición para capturar al escurridizo cacique. De Soto accedió a su petición. Porcayo, vestido con una reluciente armadura y liderando un grupo magníficamente equipado, cabalgó con confianza. Usita, sin embargo, había vigilado cuidadosamente a los españoles. Mostrando un espíritu noble, envió un mensajero para advertir a Porcayo. Te arriesgas a un gran peligro en los ríos, pantanos y bosques si decides perseguirme. Mi refugio es seguro, y cualquier ataque solo traerá pérdidas para ti. Te envío este mensaje no por miedo, sino por respeto a De Soto, quien ha tratado con moderación a mi tierra y a mi gente. Porcayo, desestimando la advertencia de Usita como una artimaña, condujo a sus hombres imprudentemente al pantano en busca del cacique. Confiado y obstinado, avanzó sin precaución, pero su caballo se hundió en el fango, arrojándolo al agua lodosa. Atrapado bajo su montura y con el peso de su armadura dificultando sus movimientos, luchó desesperadamente, casi ahogándose. Sus soldados, en lugar de ayudarlo, se quedaron en la orilla riendo a carcajadas, burlándose de su desgracia. Finalmente, Porcayo logró liberarse y sacar a su caballo, emergiendo empapado y cubierto de barro. Furioso y humillado, regresó al campamento en silencio. Amargado por su fracaso y desilusionado por las estrictas normas de De Soto contra la esclavización de nativos, decidió abandonar la expedición por completo. Antes de partir, Porcayo hizo un último acto de generosidad. Donó sus caballos, armas y equipo a sus compañeros soldados
y entregó sus abundantes provisiones de alimentos y municiones para apoyar al ejército. Luego, sin ceremonia, zarpó de regreso a Cuba, dejando atrás la campaña y sus esperanzas de gloria. Los relatos históricos afirman que la relación entre Porcayo y De Soto ya estaba gravemente deteriorada, con tensiones irreparables. De Soto despreciaba la despiadada ambición de Porcayo por la esclavitud, negándose a tolerar semejante brutalidad entre sus filas. Porcayo, por su parte, no veía futuro bajo el mando de un líder que no compartía sus aspiraciones. Su separación era inevitable y un alivio mutuo. Al día siguiente de la partida de Porcayo, llegó un mensajero del capitán Gallegos con noticias. Había abundante comida en el territorio de Uribaracaxi y rumores de oro en la región. Entusiasmado por la perspectiva de riquezas, De Soto dejó una guarnición de 40 jinetes y 80 soldados de infantería bajo el mando del capitán Calderón en Usita, ordenándole tratar a los nativos con respeto y evitar conflictos. Luego, De Soto dirigió al ejército principal hacia Uribaracaxi, dándose cuenta rápidamente de que la Florida no era el Perú. La tierra era dura, con densos bosques, pantanos y sin caminos transitables. El avance era lento y agotador, especialmente para los soldados, cargados con armaduras y suministros. Viajaba con ellos un hato de 300 cerdos destinados a los futuros colonos. Después de 2 días de marcha, llegaron a la aldea de Mucoso, donde el amistoso cacique los recibió con hospitalidad. Al continuar su camino, alcanzaron la región de Uribaracaxi, cerca del actual río Hillsborough, pero el cacique local se negó a abandonar su refugio en el bosque, a pesar de los esfuerzos de De Soto por entablar una negociación pacífica. A 9 millas de la aldea, el ejército se encontró con un inmenso pantano de 3 millas de ancho, lleno de lodo, árboles gigantes y raíces enredadas. Tras una jornada de lucha contra la ciénaga, lograron cruzarla, solo para encontrarse con una serie de arroyos y marismas que ralentizaban aún más su avance. De Soto, acompañado de 100 jinetes y 100 soldados de infantería, se adelantó durante 3 días en busca de un paso seguro. Capturaron a varios indígenas para que sirvieran de guías, pero estos los condujeron deliberadamente a emboscadas mortales, provocando la pérdida de muchos caballos. Furiosos por la traición, los españoles castigaron a los guías con los perros de guerra, una ejecución brutal que los cautivos soportaron con un valor admirable. Los españoles descubrieron un camino rudimentario pero peligroso a través de los pantanos, construido por los indígenas con árboles caídos y un puente improvisado de troncos. Pequeñas bandas de guerreros los acosaban constantemente con flechas, lanzando ataques desde canoas ocultas entre la maleza y desapareciendo antes de que los españoles pudieran reaccionar. De Soto envió un mensajero, Silvestre, junto con su compañero Juan López, para llamar al grueso del ejército bajo el mando de Moscoso. Cabalgaron 30 millas a través de un terreno traicionero, confiando en el instinto de sus caballos para encontrar el sendero. En su trayecto pasaron cerca de danzas de guerra indígenas, donde los cánticos y los tambores ensordecedores ocultaban el sonido de su avance. Al recibir el mensaje, Moscoso envió 30 jinetes con provisiones. Las tropas de Soto, hambrientas y exhaustas, abandonaron su campamento en los pantanos y encontraron un fértil valle con campos de maíz, donde acamparon. Poco después, Moscoso llegó con el resto del ejército, reuniéndose en un lugar que más tarde sería conocido como Palaclicaja. El cacique local, Acuera, había huido con su pueblo. De Soto envió intérpretes con una oferta de paz, asegurando que los españoles solo buscaban someter a los nativos al gobierno de su soberano legítimo, el rey de España,
e invitó a Acuera a una reunión. La respuesta del cacique fue feroz y desafiante. Vuestra gente solo ha traído muerte y miseria. Vagáis de tierra en tierra, robando, engañando y asesinando a los inocentes. No quiero paz con vosotros. Escojo la guerra, una guerra eterna e implacable. Mis guerreros son tan valientes como los vuestros, y os enfrentaremos no solo en batalla, sino con emboscadas y ataques sorpresa. Soy el rey de mi tierra y jamás seré vuestro vasallo. Preferimos la muerte 100 veces antes que la esclavitud y la pérdida de nuestra libertad. De Soto admiró el espíritu indomable del cacique Acuera e intentó ganarse su amistad, pero el líder indígena rechazó todas sus ofertas de paz. Durante 20 días, los españoles permanecieron acampados, soportando constantes ataques de arqueros ocultos en la espesura. 14 españoles fueron asesinados y muchos resultaron heridos, mientras que 50 indígenas murieron alcanzados por los disparos de los arcabuces. De Soto, comprometido con un trato justo, ordenó a sus hombres actuar solo en defensa propia y prohibió que se dañaran aldeas o que se atacara a los nativos pacíficos. Tras 20 días de enfrentamientos, el ejército marchó hacia el noreste en dirección a Ocali, una gran aldea situada a unas 60 millas de distancia. La ruta los llevó a través de 30 millas de desierto arenoso, antes de adentrarse en una región fértil con campos de maíz y pequeñas aldeas dispersas. Al llegar a Ocali, encontraron una ciudad con 600 casas bien construidas y aproximadamente 3.000 habitantes, pero la población había huido. Las tropas españolas ocuparon las casas vacías, ayudándose con la abundante comida almacenada. De Soto mantuvo una estricta disciplina, asegurándose de que los nativos restantes fueran tratados con respeto. A pesar de los repetidos mensajes de paz, el cacique Ocali permaneció oculto. Sin embargo, 4 jóvenes guerreros, ataviados con ropajes coloridos y tocados de plumas, llegaron al campamento español. De Soto los recibió con cortesía e incluso los invitó a compartir una comida con sus oficiales. Pero, en un momento inesperado, los guerreros se pusieron de pie de un salto y huyeron hacia el bosque. Como los caballos no estaban preparados, los españoles no pudieron perseguirlos de inmediato. Sin embargo, un hábil perro de caza se lanzó tras ellos, derribando a cada uno sucesivamente mientras ladraba con fiereza, manteniéndolos desorientados hasta que los españoles lograron capturarlos. Durante el interrogatorio, los jóvenes revelaron que su huida no había sido un acto hostil, sino simplemente una audaz demostración de su velocidad y destreza atlética. Tras 6 días de resistencia, el cacique Ocali finalmente accedió a visitar el campamento de Soto, donde fue recibido con hospitalidad. Mientras paseaban juntos cerca de un río en busca de un punto de cruce, un grupo de indígenas hostiles apareció en la orilla opuesta, lanzando insultos y disparando flechas, una de las cuales hirió a un español. Ocali afirmó que aquellos hombres eran rebeldes, enojados por su amistad con los extranjeros. De repente, el perro de guerra de los españoles, el mismo que había capturado a los 4 jóvenes, se soltó de su correa y se lanzó al río. Al verlo acercarse, los indígenas desataron una lluvia de flechas, hiriéndolo de muerte justo al llegar a la orilla. Los españoles lamentaron la pérdida del valiente animal como si se tratara de un compañero de armas caído en batalla. Al darse cuenta de que Ocali tenía poca influencia sobre su pueblo, De Soto lo dejó marchar, pero el cacique nunca regresó. Sin más opción, los españoles construyeron un puente improvisado, cruzaron el río y marcharon durante 3 días a través de un terreno llano, hasta llegar a la provincia de Vitachuco. Esta región, gobernada por 3 hermanos, incluía la aldea fortificada de Ochile,
que servía como puesto militar debido a los constantes conflictos con tribus vecinas. Según los relatos históricos, principalmente de la historia de Hernando de Soto de Garcilaso de la Vega y la narrativa portuguesa anónima, de Soto buscaba abrumar a los nativos con una exhibición de poder. Al amanecer, la vanguardia española irrumpió en Ochile, con tambores y trompetas resonando en las calles. 100 jinetes cabalgaron con estrépito, seguidos por un centenar de soldados de infantería, sus armaduras entrechocando con cada paso. Para los sorprendidos habitantes, la llegada de aquellos extraños parecía una invasión de otro mundo. En cuestión de minutos, los españoles rodearon la gran residencia del cacique, un edificio imponente de casi 300 pies de largo, con varias construcciones anexas, consolidando rápidamente su dominio sobre la aldea. Al amanecer, los habitantes de Ochile salieron a las calles, atónitos ante la presencia de los soldados españoles. De Soto, consciente de la situación, buscó evitar un enfrentamiento al demostrar un poderío abrumador mientras mantenía una actitud pacífica. Sabía que el cacique local era un guerrero formidable, rodeado de combatientes armados, y que cualquier intento de fuga o llamado a las armas podía desencadenar un sangriento conflicto. Con astucia, se reunió con el cacique, tratándolo con amabilidad y asegurándole que los españoles solo buscaban un paso seguro a través de sus tierras. Al mismo tiempo, impuso estricta disciplina entre sus soldados, ordenando que se abstuvieran de cualquier acto de agresión. Aunque el cacique no estaba físicamente retenido, la vigilancia constante a su alrededor lo mantenía prisionero sin que él lo supiera. Al día siguiente, el grueso del ejército español hizo su entrada en Ochile con un despliegue impresionante. Caballos enjaezados, soldados vestidos con uniformes resplandecientes, el sonido de los clarines y la vista de las brillantes armaduras. El menor de los 3 hermanos gobernaba en Ochile. A solicitud de Soto, envió mensajeros a sus 2 hermanos mayores para explicarles las intenciones pacíficas de los españoles y advertirles que cualquier ataque traería consecuencias devastadoras. El segundo hermano, cuyo asentamiento estaba cerca, llegó 3 días después. Adornado con espléndidos ropajes y escoltado por guerreros en trajes ceremoniales, irradiaba dignidad y confianza. A pesar del imponente despliegue militar de los españoles, se mostró cordial y diplomático, aceptando las cortesías de Soto con respeto y serenidad. Capítulo 7. La guerra por la Florida. Vitachuco, el mayor y más poderoso de los 3 hermanos gobernantes, rechazó la propuesta de paz con los españoles. En su respuesta, registrada por Garcilaso de la Vega, lanzó una feroz declaración. Habláis como cobardes, alabando a estos hombres blancos. ¿Acaso habéis olvidado las crueldades que su gente ha infligido a los nuestros? Vagabundean de tierra en tierra, robando, asesinando y tomando lo que no les pertenece. Si fueran virtuosos, permanecerían en su propio país, viviendo del fruto de su propio trabajo. Decidles que no entren en mis tierras. Si lo hacen, no saldrán vivos de ellas. De Soto permaneció 8 días en Ochile, ganándose la confianza de los 2 hermanos menores, quienes fueron a visitar a Vitachuco para convencerlo de las intenciones pacíficas de los españoles. Vitachuco, ya sea por haberse dejado persuadir o por fingir amistad, invitó a De Soto y a su ejército a su territorio. Los españoles acamparon en un valle fértil, donde Vitachuco se presentó junto a sus hermanos y 500 guerreros vestidos con atuendos ceremoniales. De Soto y Vitachuco, ambos figuras imponentes, intercambiaron saludos como si fueran viejos amigos. Los españoles fueron recibidos en la capital, una ciudad fortificada con 200 grandes edificaciones de madera.
Siguieron días de banquetes y celebraciones. Sin embargo, Juan Ortiz, el intérprete español, advirtió a De Soto de un plan mortal. Indígenas aliados revelaron que Vitachuco planeaba una emboscada durante un gran desfile militar. Vitachuco tenía la intención de reunir a 10.000 guerreros, desarmados para no despertar sospechas, mientras ocultaba armas en la hierba alta. Mientras De Soto y sus oficiales observaban el desfile, 12 poderosos guerreros, armados en secreto, lo atacarían. Su orden era capturar a De Soto con vida si era posible, o matarlo si era necesario, antes de lanzar un asalto total para aniquilar al ejército español. De Soto descubrió la conspiración de Vitachuco y, en respuesta, ideó su propia trampa. En el día señalado, Vitachuco invitó a De Soto a presenciar el desfile, asegurando que sus guerreros estarían desarmados. De Soto aceptó, pero anunció que todo su ejército también participaría en formación de batalla. A pesar de su inquietud, Vitachuco accedió, aún confiando en su superioridad numérica para capturar a De Soto y aplastar a los españoles. A las 9 de la mañana, De Soto y Vitachuco se encontraban juntos en una colina observando la llanura. En cuanto Vitachuco dio la señal, sus guerreros lanzaron un atronador grito de guerra y cargaron. En el mismo instante, un toque de clarín español ordenó la feroz contraofensiva. La guardia personal de De Soto sometió rápidamente a Vitachuco, atándolo como prisionero. De Soto montó su caballo, pero el animal cayó atravesado por flechas, lanzándolo violentamente al suelo. Recuperándose con rapidez, montó otro caballo y lideró la carga de la caballería. La batalla se prolongó todo el día. Algunos nativos lograron huir al bosque, otros se ahogaron en los lagos cercanos, pero muchos lucharon hasta la muerte. Entre los prisioneros había varios jóvenes hijos de caciques, quienes mostraron una valentía extraordinaria. Lamentaron haber sobrevivido, diciendo: Si de verdad deseáis mostrarnos misericordia, dadnos la muerte ahora. Hemos fallado en nuestro deber sagrado de proteger a nuestro jefe y defender nuestra tierra. No somos dignos de seguir respirando. La muerte sería un destino más bondadoso que vivir con la vergüenza de nuestra derrota y la certeza de que no pudimos honrar las tradiciones de nuestros ancestros. Profundamente conmovido, De Soto elogió su coraje y los trató con gran respeto. Durante 2 días los invitó a su mesa, ofreciéndoles regalos de finas telas, sedas y espejos, antes de liberarlos con presentes para sus familias y un mensaje de amistad. Sin embargo, entre los prisioneros también estaban 4 de los capitanes más leales de Vitachuco, quienes habían fingido amistad mientras planeaban su destrucción. Enfrentándolos con su traición, De Soto declaró: Me habéis engañado y tramado contra mis hombres bajo la máscara de la amistad. Tal traición merece la muerte. Sin embargo, elijo la clemencia. Os perdono, pero os advierto, si me traicionáis de nuevo, la venganza será rápida. A pesar de la conspiración de Vitachuco, De Soto lo trató con amabilidad, con la esperanza de pacificar a los nativos antes de continuar su búsqueda de oro. Alrededor de 900 guerreros de la tribu de Vitachuco fueron obligados a servir a los españoles en el campamento. Sin embargo, Vitachuco urdía otro ataque. Durante la próxima cena, cada sirviente indígena mataría a su amo español en cuanto escuchara la señal. Un grito de guerra lanzado por el propio Vitachuco en el momento en que él mismo atacara a De Soto. En el tercer día, mientras cenaba con De Soto, Vitachuco de repente se levantó, agarró al gobernador por el cuello y lo golpeó con tal fuerza que lo arrojó al suelo, dejándolo ensangrentado e inconsciente. Luego, lanzó un feroz grito de guerra, la señal para el ataque. En un instante, estalló el caos. Los sirvientes indígenas se volvieron contra los españoles, utilizando cualquier cosa a su alcance.
picas, espadas, ollas hirvientes e incluso tizones ardientes para golpear, escaldar y quemar a sus captores. A pesar de su valentía, la emboscada fracasó. Vitachuco fue atravesado por una docena de espadas antes de poder dar otro golpe, y las fuerzas españolas, aunque heridas y sorprendidas, respondieron con una brutal represalia. La revuelta terminó en un baño de sangre, marcando otro capítulo trágico en la conquista de De Soto. La feroz batalla terminó rápidamente, con los españoles utilizando sus espadas para someter a los indígenas, matando a 1.300 guerreros, incluido Vitachuco. A pesar de la victoria, De Soto resultó gravemente herido. Quedó inconsciente durante media hora con el rostro destrozado y varios dientes perdidos. Tardó 4 días en recuperarse lo suficiente para viajar y 20 días antes de poder comer alimentos sólidos nuevamente. Al 5.º día, De Soto dirigió a su ejército hacia el noroeste, hacia una región llamada Osachile. Después de marchar aproximadamente 12 millas, llegaron a un amplio río, probablemente el Suguaní, donde pasaron 1 día y medio construyendo balsas para cruzarlo. Los indígenas en la orilla opuesta huyeron al ver la fuerza española. Más allá del río, encontraron tierras fértiles con cultivos de maíz, frijoles y calabazas, pero bandas hostiles continuaban emboscándolos desde la espesura. Tras recorrer unas 30 millas, el ejército llegó a Osachile, un pueblo con 200 casas. Sus habitantes habían huido, dejando abundantes provisiones. La aldea, construida sobre una pequeña elevación, era típica de la región, donde los caciques solían vivir en montículos elevados rodeados por su gente. De Soto permitió a sus tropas descansar allí durante 2 días. Los cautivos indígenas advirtieron a De Soto sobre una poderosa nación llamada Apalachee, situada a 30 leguas al oeste. Los apalaches eran guerreros temidos por todas las tribus vecinas, y sus tierras se decía que eran ricas en oro. La travesía sería peligrosa, llena de pantanos y emboscadas, y los apalaches lucharían hasta la muerte para defender su territorio. Sin embargo, el peligro solo alimentaba la ambición de De Soto. Retroceder sin encontrar oro significaba la ruina financiera. Creía que tenía derecho a explorar esas tierras, considerándose un viajero pacífico en busca de tesoros desconocidos para los nativos pero valiosos para el mundo civilizado. La marcha hacia el oeste fue agotadora. Durante 3 días, los españoles cruzaron una llanura abrasadora y árida. Al 4.º día, llegaron a un extenso pantano, probablemente cerca del río Steinhachi. Con árboles enormes y una densa maleza, el pantano era casi infranqueable. Un estrecho sendero de 3 pies de ancho, desgastado por generaciones de viajeros indígenas, atravesaba el terreno enmarañado, una ruta peligrosa hacia el corazón de las tierras apalaches. El ejército de De Soto alcanzó un vasto lago pantanoso, de aproximadamente 1,5 millas de ancho, con un estrecho vado que llevaba a un puente rudimentario hecho de troncos sobre el canal central. Sabiendo del peligro de emboscadas, De Soto obligó a los cautivos indígenas a guiarlos bajo amenaza de muerte por los sabuesos. Justo después de la medianoche, lideró a 200 soldados con armadura en fila india a través del agua, cargando solo maíz tostado como alimento. Cruzaron el puente al amanecer, pero fueron descubiertos por los guerreros apalaches, quienes cargaron contra ellos con feroces gritos de guerra. Se desató una brutal batalla en aguas hasta la cintura. A pesar de la valentía de los nativos, los españoles, protegidos por su acero, los hicieron retroceder. El resto del ejército avanzó a través del traicionero pantano, soportando incesantes ataques de flechas disparadas por enemigos invisibles. Al llegar a un pequeño terreno seco, De Soto
ordenó a 40 hombres vigilar el perímetro mientras otros 150 despejaban el área para un campamento. Exhaustos, heridos y empapados, los soldados intentaron dormir, pero los indígenas los atormentaron con ataques constantes y gritos salvajes durante toda la noche. Al amanecer, los agotados españoles reanudaron la marcha, desesperados por salir del pantano hacia terreno abierto, donde su caballería podría combatir eficazmente. Sin embargo, los nativos, ocultos entre los árboles, lanzaron una lluvia de flechas desde todas direcciones. Los mosqueteros y ballesteros españoles luchaban por mantener el ritmo, pues los indígenas podían disparar varias flechas en el tiempo que tomaba recargar un arma. Durante 10 kilómetros, el ejército avanzó a través del bosque, sufriendo graves heridas con pocas oportunidades de represalia. Finalmente, emergieron a llanuras abiertas. Dominados por la furia y el alivio, la caballería cargó, masacrando a los guerreros en fuga en una oleada de venganza. Pocos indígenas fueron capturados. La mayoría pereció bajo las espadas españolas. Los españoles entraron en una región fértil, llena de campos de maíz y aldeas dispersas. Agotados tras la batalla, acamparon en una llanura abierta para mayor protección, pero la noche no ofreció descanso. Los nativos los rodearon, lanzando flechas al campamento y aullando en la oscuridad. Al amanecer, el ejército reanudó la marcha por un camino que atravesaba vastos cultivos, solo para enfrentar nuevas emboscadas de guerreros ocultos entre las altas cosechas. Durante 6 millas estallaron sangrientos enfrentamientos, pero los indígenas luchaban con un valor implacable. Al llegar al río Uche, encontraron una barrera defensiva construida por los nativos a lo largo de un estrecho vado. De Soto envió a los jinetes con armadura al frente para romper las barricadas de madera. A pesar de las bajas, la caballería atravesó las defensas, dispersando a los combatientes y matando a muchos en su retirada. Tras recorrer otras 6 millas, el ejército se detuvo para pasar la noche, exhausto y desmoralizado. Estaban lejos del oro que buscaban y a 300 millas de la bahía de Tampa. En el campamento comenzaron a surgir rumores de motín, ya que los soldados exigían regresar. Pero para De Soto, retirarse significaba la ruina. Su fortuna estaba agotada y no tenía otra opción que seguir adelante. Al enterarse de que la aldea de Anayea, hogar del cacique Capafi, se encontraba a solo 6 millas de distancia, De Soto lideró a 200 jinetes y 100 soldados de infantería en un avance. Entraron en el gran pueblo abandonado que contaba con 250 casas, incluida la residencia del cacique. Los nativos habían huido, pero los españoles encontraron abundantes provisiones. Mientras el ejército se instalaba, De Soto envió expediciones en 3 direcciones: norte, oeste y sur. Los grupos del norte y el oeste regresaron después de más de una semana sin noticias de riquezas ni de un camino más seguro. La expedición del sur, en busca del océano, tardó mucho más en regresar, y De Soto temió que hubiera sido aniquilada por los nativos. Tras 2 semanas de arduo viaje, a menudo engañados por los guías, los hombres de Soto llegaron a la bahía de San Marcos, donde descubrieron restos de la desastrosa expedición de Narváez. Al darse cuenta del potencial de aquel puerto para recibir suministros desde Cuba, regresaron rápidamente a Anayea con la noticia. Para noviembre del año 1539, De Soto decidió pasar el invierno en Anayea, ya que el intenso frío hacía que viajar fuera peligroso. Ocupó el palacio del cacique, alojó a sus soldados en las viviendas locales y construyó sólidas fortificaciones. Las partidas de exploración reunieron provisiones de la región, aunque no está claro si fueron tomadas por la fuerza o compradas.
A pesar de sus intentos por ganarse la amistad de los nativos mediante regalos y mensajes, el cacique Capafi se negó a hacer las paces. Escondido en lo profundo de un bosque pantanoso que solo su gente conocía, sus guerreros libraban ataques constantes de guerrilla, matando a muchos españoles, aunque sufriendo aún más pérdidas ellos mismos. Buscando poner fin al derramamiento de sangre, De Soto decidió capturar a Capafi, creyendo que su pueblo se rendiría si su líder era tomado como rehén. Tras una intensa búsqueda, descubrió que, aunque Capafi era un hábil comandante, su extrema obesidad le impedía moverse y solo viajaba en una litera. El cacique se había refugiado a 25 millas de distancia en una fortaleza rodeada de un denso bosque y protegida por sus guerreros más fieros. Liderando un grupo selecto de soldados, De Soto marchó durante 3 días a través de un terreno traicionero hasta alcanzar la fortaleza, como lo describe Theodore Irving en su obra Conquest of Florida. En el corazón del denso bosque, la fortaleza del cacique estaba bien fortificada y custodiada por sus guerreros. Un único sendero estrecho conducía a ella, con barricadas cada 100 pasos, cada una defendida por un grupo de combatientes. El jefe yacía escondido en su interior, protegido por su pueblo devoto, dispuesto a defenderlo hasta el final. Al acercarse al sendero fortificado que conducía al refugio del cacique, De Soto encontró a los indígenas listos para la batalla. Los españoles avanzaron de 2 en 2, luchando ferozmente a través de las empalizadas, cortando las barreras bajo una lluvia de flechas. A pesar de sufrir heridas graves, lograron abrirse camino hasta la fortaleza de Capafi. La lucha fue larga y brutal, y los indígenas, sin armadura, sufrieron grandes pérdidas. Finalmente, Capafi ordenó a sus guerreros restantes que se rindieran. Cayendo de rodillas, suplicaron a De Soto que perdonara la vida de su cacique, ofreciéndose ellos mismos en su lugar. Conmovido por su valentía y lealtad, De Soto prometió perdonarlos y tratarlos como amigos. Capafi, incapaz de caminar debido a su extrema obesidad, fue llevado ante De Soto, donde ofreció su rendición y fue recibido con cortesía. Al regresar a Anayea con su prisionero, De Soto esperaba que la guerra terminara. Sin embargo, los guerreros de Capafi continuaron con sus ataques, desafiando el cautiverio de su líder. Con gesto afligido, Capafi aseguró que podría persuadir a sus guerreros de cesar la lucha si se le permitía dirigirse a ellos en persona. Se ofreció a viajar bajo la escolta española, insistiendo en que solo su presencia podría convencerlos de deponer las armas. De Soto aceptó y envió una fuerte escolta para acompañar al cacique. Tras una jornada entera de marcha, acamparon cerca del escondite de los guerreros. Al caer la noche, los exhaustos españoles, confiados en que su prisionero no podría huir, se relajaron y se quedaron dormidos a pesar de haber apostado centinelas. A medianoche, Capafi, aprovechando la oscuridad, se arrastró silenciosamente hasta la espesura cercana, donde un grupo de corredores indígenas lo esperaba para llevarlo rápidamente en su litera. Para cuando los españoles despertaron, el cacique ya estaba muy lejos. Humillados, afirmaron que fuerzas sobrenaturales lo habían hecho desaparecer en la noche. Capafi nunca volvió a ser visto por ellos. Al regresar al campamento tras su fallida misión, los soldados afirmaron haber visto extrañas luces y oído sonidos inquietantes durante la noche. De Soto, más divertido que enojado, respondió con una sonrisa irónica. No me sorprende. Estos hechiceros indios pueden hacer trucos mucho más impresionantes que hacer desaparecer a un cacique gordo. El invierno en Anayea fue duro y estuvo lleno de constantes batallas. Los feroces y aguerridos nativos, altos y fuertes, libraban ataques de guerrilla sin cesar,
matando a cualquier español que se aventurara fuera del pueblo. Las provisiones comenzaron a escasear, pero reunir leña o comida era peligroso, ya que el sonido de un hacha bastaba para atraer una emboscada repentina. Para sobrevivir, De Soto recurrió a medidas severas. Esclavizó a muchos indígenas capturados, obligándolos a cortar leña y transportar agua bajo la vigilancia de soldados españoles. Cada prisionero era encadenado por el cuello o la cintura, sirviendo tanto como trabajador como escudo humano contra las flechas enemigas. Desesperados por escapar, algunos cautivos atacaron repentinamente a sus guardias con brutalidad, matando a más de 20 españoles e hiriendo a muchos más. A pesar de estas dificultades, De Soto permaneció en Anayea, esperando los barcos que debían llegar a la bahía de San Marcos y la llegada de la guarnición de Usita, a la que había convocado desde 300 millas de distancia. Su fuerza en Anayea, incluidos los cautivos, sumaba alrededor de 1.500 personas, con más de 300 caballos. Las tierras fértiles les proporcionaban suficiente alimento en un radio de pocas millas, evitando la necesidad de incursiones lejanas en busca de provisiones. Finalmente, el 29 de diciembre del año 1539, 2 bergantines procedentes de la bahía de Tampa llegaron a San Marcos. Durante los 12 días previos a su llegada, De Soto había desplegado tropas patrullando la ruta y marcando la bahía con estandartes en lo alto de los árboles para facilitar su localización. Juan de Añasco, comandante de la flota, dejó los barcos bajo guardia y marchó hacia Anayea con una escolta proporcionada por De Soto. Poco después, Pedro Calderón llegó al poblado con su compañía de 120 hombres. Su travesía había sido una auténtica pesadilla. Atravesaron territorio hostil, donde incluso un contingente de 800 soldados habría tenido dificultades. A pesar de las constantes emboscadas y la carga de los heridos, avanzaron sin rendirse, sufriendo muchas bajas. 12 de los heridos murieron poco después de alcanzar Anayea. Su llegada trajo júbilo al campamento español. Profundamente conmovido, De Soto abrazó a Calderón como un padre que recibe a un hijo perdido. Los rumores que circulaban en el campamento aseguraban que la guarnición había sido aniquilada, lo que hacía que su supervivencia pareciera un milagro. El capitán Calderón trajo a De Soto una carta de su esposa, Isabel. La misiva, registrada por Lambert Alexander Wilmer, reflejaba su profunda preocupación. He hablado con el obispo Las Casas, quien me ha convencido de que el trato que nuestro pueblo da a los indios es una grave ofensa ante Dios. Ruego, mi amado esposo, que sigas el camino de la humanidad y la fe. Vuelve a mí sin demora, pues ninguna riqueza en la Florida podría compensar el dolor que siento en tu ausencia. Prefiero que no obtengas nada antes que lamentar actos de crueldad. Sea cual sea tu fortuna, regresa, porque cualquier pérdida es mejor que la angustia de mi espera. La carta inquietó profundamente a De Soto. Sin embargo, su orgullo y su determinación de no regresar a Cuba como un fracasado le impidieron abandonar la expedición. Poco después, ordenó a Diego Maldonado explorar la costa occidental por mar, mientras que un grupo de 50 soldados de infantería avanzaba por tierra a lo largo de la costa. Maldonado navegó unas 200 millas y descubrió la hermosa bahía de Pensacola, conocida entonces como Archusí. La bahía resultó ser un puerto ideal, profundo y seguro para los barcos. Los nativos de la región, que nunca antes habían visto españoles, los recibieron con regalos de frutas y vegetales y les ofrecieron su hospitalidad. Maldonado cartografió la bahía y tomó mediciones de su profundidad antes de regresar a la bahía de Aute tras 8 semanas de exploración. De Soto se entusiasmó con el informe de Maldonado, creyendo que la bahía de Pensacola era el lugar perfecto para establecer su futura colonia.
Aunque su búsqueda de oro había fracasado, aún soñaba con fundar un poderoso imperio. Para entonces, ya era finales de febrero. De Soto envió a Maldonado de regreso a La Habana con órdenes de regresar a Pensacola antes del 1 de octubre con suministros para el ejército aislado. Mientras tanto, De Soto planeaba una larga expedición tierra adentro, tras haber oído hablar de una lejana provincia llamada Cofachiqui, gobernada por una joven y hermosa reina. Se decía que esa tierra recibía tributo de regiones vecinas y prometía las riquezas que tanto había buscado. En marzo de 1540, De Soto partió de Anayea rumbo a la provincia de Cofachiqui, atraído por relatos de oro y plata proporcionados por dos jóvenes comerciantes indígenas. Estos muchachos, de apenas 16 años, describieron la minería y la fundición con tanto detalle que los mineros españoles creyeron que lo habían visto con sus propios ojos. Tras 3 días de marcha a través de un desierto inhóspito, el ejército llegó a Capachiqui, un poblado construido sobre una isla en medio de un vasto pantano. Solo se podía acceder a la aldea por estrechos senderos elevados, y las tierras circundantes eran fértiles, con pequeñas aldeas dispersas. Los españoles entraron pacíficamente, sin encontrar resistencia. Al día siguiente, 7 jóvenes soldados de la Guardia de Soto, actuando sin órdenes, decidieron explorar los asentamientos cercanos. Tras cruzar el pantano, fueron emboscados por 50 guerreros. Sin embargo, los nativos hicieron algo inesperado. Solo 7 de ellos participaron en el combate, dejando a los demás como espectadores. Los españoles, sin caballos ni armas de fuego, no tuvieron oportunidad. 6 fueron asesinados, y el 7º, Aguilar, gravemente herido, logró regresar para relatar el ataque antes de morir por sus heridas. 7 guerreros nos enfrentaron solos, riendo y saltando a nuestro alrededor como demonios, atacándonos desde todas direcciones. Sin armas de fuego ni cobertura, estábamos indefensos. Mis compañeros cayeron uno tras otro. Cuando quedé solo, los 7 me atacaron juntos, golpeándome hasta que no pude levantarme. Los españoles quedaron asombrados por la valentía de los guerreros nativos y su negativa a utilizar su superioridad numérica, prefiriendo luchar en igualdad de condiciones. Capítulo 8. Perdidos en la selva. De Soto y su ejército continuaron su marcha, entrando en la provincia de Atapaja. En el poblado de Achise, los habitantes habían huido, dejando atrás a 2 guerreros que fueron capturados de inmediato. Sin mostrar miedo, los prisioneros preguntaron: ¿venís en son de paz o de guerra? A través de su intérprete, De Soto respondió: buscamos solo paz y paso por vuestras tierras, con provisiones para el viaje. Reasgurados por la respuesta, los guerreros enviaron un mensaje a su cacique, quien ordenó a su pueblo no dañar a los españoles. De Soto y sus hombres descansaron pacíficamente durante 3 días antes de reanudar su marcha a través de fértiles valles junto a un río serpenteante. Tras 11 días de viaje sin incidentes, llegaron a la provincia de Cofa. De Soto envió mensajeros con saludos, y el cacique de Cofa respondió calurosamente, enviando regalos de alimentos, incluidos conejos, perdices y valiosos perros de caza. Al llegar, el cacique recibió a De Soto en su propia casa y proporcionó alojamientos cómodos para los soldados. Españoles e indígenas convivieron en armonía, disfrutando de la hospitalidad de la provincia durante 5 días. Antes de partir, De Soto, deseando impresionar a los habitantes de Cofa, demostró el poder de su pesado cañón, que decidió abandonar debido a su poca utilidad en la expedición. Con 2 disparos, el arma derribó un gran roble, dejando a los nativos asombrados. Luego,
el ejército continuó su camino hacia la provincia vecina de Cofaqui, cuyo cacique era hermano del de Cofa. El mismo Cofa escoltó a los españoles durante una jornada y envió un mensaje a su hermano instándolo a recibir bien a los viajeros. Tras 6 días de marcha, De Soto fue recibido por Cofaqui, quien, ataviado con todo su esplendor ceremonial, le dio la bienvenida y lo llevó a su residencia. Los dos líderes entablaron una rápida amistad. Cofaqui advirtió a De Soto que para llegar a Cofachiqui, la provincia que buscaba, debían atravesar una inhóspita región durante 7 días de arduo viaje. No obstante, se ofreció a enviar una gran escolta con provisiones para la expedición. Sin embargo, Cofaqui tenía sus propios intereses. Veía la oportunidad de llevar a su ejército al territorio de su enemigo ancestral. Pronto, reunió un ejército de 4.000 guerreros y un número igual de porteadores, equipados con provisiones de maíz, frutas secas y nueces. También añadió cazadores al grupo para asegurar carne fresca a lo largo del trayecto. Así preparados, De Soto y sus inesperados aliados partieron hacia Cofachiqui. Los españoles se sintieron inquietos al marchar junto a un ejército nativo que los superaba en número 8-1, temiendo una posible traición. Sin embargo, sus preocupaciones disminuyeron cuando Cofaqui reveló abiertamente sus intenciones. En la plaza pública se dirigió a Patofa, el comandante de sus guerreros. Bien sabes del odio entre nuestro pueblo y el de Cofachiqui. Las ofensas de nuestros padres siguen sin venganza. Ahora es el momento de saldar la deuda. Guía a mis guerreros bajo la protección de estos extranjeros y reclama nuestra retribución. Patofa, un imponente guerrero de gran estatura, dio un paso al frente blandiendo su enorme espada de madera y declaró: «Juro cumplir tu mandato. Con la ayuda de estos forasteros, vengaré a nuestros ancestros. Si fallo, jamás volveré. Si el enemigo me niega la muerte, tomaré mi propia vida antes que vivir con deshonra». Con esa promesa, la gigantesca fuerza se puso en marcha. 4.000 guerreros, 4.000 porteadores y casi 900 españoles. Los soldados nativos avanzaban en una formación impecable, adornados con plumas y pinturas de guerra, mientras que los españoles cabalgaban en majestuosos corceles, con sus armaduras reluciendo al sol. Los estandartes de seda ondeaban y los clarines resonaban, componiendo un espectáculo grandioso. A pesar de la aparente unidad, la marcha estuvo cargada de tensión. De Soto organizó a sus tropas en una estricta formación, con vanguardia y retaguardia, mientras que los nativos también mantenían su disciplina militar. Por las noches, ambos ejércitos acampaban por separado, colocando centinelas y tomando todas las precauciones ante posibles ataques. Sin embargo, De Soto permanecía inquieto. Entraba en tierras desconocidas en busca de la amistad y cooperación del pueblo de Cofachiqui, pero sus indeseados aliados solo anhelaban la destrucción. La contradicción pesaba sobre él, ensombreciendo la expedición. Las tropas avanzaron juntas durante 7 días por llanuras y bosques abiertos, pero pronto se extraviaron en una selva espesa y enmarañada, sin senderos visibles. Los guías se mostraron confundidos y la frustración se extendió entre los soldados. Sospechando un engaño, De Soto convocó a Patofa. ¿Por qué nos has conducido a esta selva? No puedo creer que ninguno de tus 8.000 hombres conozca el camino a Cofachiqui, especialmente si han guerreado contra ellos durante tanto tiempo. Patofa respondió con firmeza: Nuestras guerras con Cofachiqui se han librado en escaramuzas a lo largo de los ríos y zonas de caza, nunca mediante invasiones directas. Son más fuertes que nosotros y mi pueblo siempre ha temido cruzar sus fronteras. Si sospecháis de traición, tomad mi vida o la de mis hombres, obedeceremos vuestra voluntad, incluso hasta la muerte.
Conmovido por la sinceridad de Patofa, De Soto comprendió que los guías realmente estaban perdidos. Sin un sendero claro, avanzaron hasta alcanzar un ancho y profundo río al atardecer, bloqueando su camino. La situación era crítica. Sus provisiones casi se habían agotado, pues solo habían llevado lo suficiente para un trayecto de 7 días. Regresar significaba morir de hambre. Quedarse era igual de peligroso, y cruzar parecía imposible sin balsas ni materiales. La desesperación se apoderó del ejército, pero De Soto, negándose a ceder al pánico, mantuvo la calma y enfrentó la crisis con resolución. El ejército acampó a orillas del río, donde tenían acceso al agua y sombra bajo altos pinos. La llanura seca y abierta ofrecía un buen lugar de descanso, pero la escasez de alimentos amenazaba con condenarlos a la inanición. Sin provisiones no podrían sobrevivir. Aquella noche, De Soto lideró un pequeño grupo de jinetes y soldados de infantería en busca de un sendero o de víveres. Regresó tarde, frustrado y con las manos vacías. A la mañana siguiente, el Consejo de Guerra decidió que el ejército permanecería en su posición mientras grupos de exploradores buscaban alimentos y una ruta viable. De Soto envió 4 grupos de jinetes y 2 soldados de infantería con órdenes de explorar la zona durante 5 días. Patofa se unió a uno de los destacamentos, liderando a 1000 guerreros en la selva para cazar y buscar un camino. Mientras tanto, 4000 indígenas del campamento buscaban raíces, peces y presas a diario, pero sus esfuerzos no lograban reunir suficiente comida para alimentar a la multitud hambrienta. Pese a su preocupación, De Soto compartía las penurias de sus hombres y mantenía un ánimo sereno para levantarles la moral. A cambio, sus soldados ocultaban su miseria y simulaban conformidad para infundirle confianza. Finalmente, llegó el alivio gracias al destacamento dirigido por Juan de Añasco. Tras 3 días de exploración a lo largo del río, descubrió una pequeña aldea en una fértil región de cultivo con aldeas dispersas. Allí encontró un gran almacén de provisiones, principalmente maíz. Lleno de júbilo, envió de inmediato a 4 jinetes con la preciada comida y la noticia de que habían alcanzado los límites de la tan buscada provincia de Cofachiqui. Patofa, el comandante indígena, se unió a Añasco con sus guerreros, decidido a destruir a sus enemigos. A medianoche, lideró un brutal asalto contra la aldea cercana, saqueando el templo y masacrando a hombres, mujeres y niños. Al amanecer, Añasco, horrorizado por la matanza, temió represalias y ordenó la retirada inmediata para reunirse con De Soto. 4 mensajeros cabalgaron apresuradamente y, en el transcurso de un día, llegaron al campamento de De Soto con las noticias sobre la aldea y sus provisiones. Los soldados, hambrientos y desesperados, emprendieron la marcha con renovadas fuerzas. De Soto, dejando una carta tallada en un árbol para sus destacamentos dispersos, dirigió al ejército hasta la aldea, donde por fin encontraron alimento. Pese a la indignación por las atrocidades cometidas por los guerreros de Patofa, la fuerza indígena era demasiado numerosa para que los aldeanos intentaran represalias. Sin embargo, la violencia de los guerreros de Patofa no se detuvo. Durante 7 días, arrasaron las aldeas cercanas, saqueando templos y masacrando a sus habitantes. Incapaz de soportar más esta destrucción, De Soto ordenó a Patofa y a su ejército regresar a su tierra. Lo despidió con regalos y lo desmovilizó. Satisfecho con su botín y su venganza, Patofa se retiró con sus guerreros. Al continuar su marcha, los españoles atravesaron tierras devastadas por la violencia, aldeas reducidas a cenizas y cuerpos esparcidos por el suelo. No obstante,
Las ruinas ofrecieron a los conquistadores víveres suficientes para proseguir su camino. Añasco encabezó una partida de reconocimiento con 30 soldados, avanzando en silencio por la ribera del río. 6 millas más adelante, encontraron un recodo del río desde donde escucharon los sonidos de una aldea al otro lado, pero no podían cruzar. Enviaron un mensaje a De Soto, quien avanzó rápidamente con 100 jinetes y 100 soldados de infantería. Al amanecer, los aldeanos, sorprendidos por la visión de las tropas montadas en brillante armadura, vacilaron con miedo. Juan Ortiz, sirviendo como intérprete, les llamó a través del río, declarando las pacíficas intenciones de los españoles y solicitando la presencia de un emisario para parlamentar con su jefe. Tras una breve deliberación, los aldeanos enviaron una gran canoa con 6 ancianos y varios remeros para encontrarse con De Soto. De Soto, anticipando una reunión crucial, se sentó en un ornamentado trono improvisado, rodeado de sus oficiales. Los jefes indígenas se acercaron, hicieron 3 reverencias y preguntaron: Nobles forasteros, buscamos comprender el propósito de vuestra llegada a nuestras tierras. ¿Habéis venido con intenciones de paz y amistad o traéis el trueno de la guerra a nuestras orillas? Debemos saber si os recibiremos como huéspedes honorables o si debemos enfrentaros como enemigos. De Soto respondió: Vengo en paz y solo busco un paso seguro y alimento para mi gente. Os pido ayuda para cruzar el río. Los jefes explicaron que una reciente epidemia había devastado su pueblo, obligando a muchos a huir y dejando los campos sin cultivar. Informaron a De Soto de que su gobernante era una joven princesa, quien probablemente le daría la bienvenida y le brindaría asistencia. Con esto, regresaron al otro lado del río. Poco después, se organizó una espléndida procesión. Una gran canoa decorada abrió paso, remolcando una barcaza real donde la joven princesa descansaba bajo un dosel, acompañada de 8 doncellas. Más canoas llenas de dignatarios siguieron la escena, creando un espectáculo majestuoso. La princesa, de imponente gracia y gran belleza, descendió con elegancia y se sentó en un trono, saludando a De Soto con dignidad. Confirmó las dificultades causadas por la epidemia, pero ofreció su hospitalidad, cediendo la mitad de su residencia para De Soto y la otra mitad para sus soldados. Además, prometió que al día siguiente estarían listas balsas y canoas para ayudarles a cruzar el río. Profundamente conmovido por su generosidad, De Soto le prometió su amistad eterna. Como símbolo de su alianza, la princesa le obsequió un collar de finas perlas, mientras que De Soto le entregó un anillo de oro con un rubí que ella colocó en su dedo con una suave sonrisa. El encuentro terminó en paz, en un marcado contraste con los horrores de la guerra. Al día siguiente, tal como había prometido la princesa, se prepararon grandes balsas y canoas, permitiendo que el ejército español cruzara el río. Sin embargo, 4 caballos se ahogaron en el intento de nadar hasta la otra orilla, una pérdida profundamente lamentada por los soldados. Una vez en tierra firme, los españoles encontraron un alojamiento cómodo. Algunos se quedaron en la aldea, mientras que otros acamparon en un bosque de moreras cercano. La próspera provincia de Cofachiqui estaba densamente poblada por nativos de piel clara y temperamento amigable. Aunque no eran guerreros, esclavizaban a sus enemigos capturados, mutilándolos para impedir su huida. De Soto deseaba reunirse con la madre de la princesa, quien vivía a unas 36 millas río abajo. La princesa envió a 12 jefes con una invitación formal, pero la reina madre rechazó la propuesta, desaprobando la confianza de su hija en los extranjeros. Decidido a ganarse su amistad, De Soto envió a Juan de Añasco con 30 hombres y valiosos regalos para persuadirla de acudir al encuentro.
Un joven noble, pariente de la princesa, los guió en el viaje. Era notablemente apuesto, vestido con piel de ciervo finamente decorada, con un tocado de plumas y portando un arco pulido con un carcaj lleno de flechas. Alegre y carismático, entretuvo a los españoles con relatos sobre la tierra mientras avanzaban. Tras recorrer unas 12 millas, se detuvieron para comer en un bosque sombreado. De repente, el joven guía enmudeció y su expresión se tornó sombría. Con calma, retiró su carcaj y mostró a los españoles sus flechas, todas hábilmente trabajadas con puntas afiladas y barbadas. Los soldados las examinaron con admiración y comenzaron a pasarlas entre ellos. Entonces, sin previo aviso, el joven sacó una flecha larga con punta de pedernal y, aprovechando la distracción de los españoles, se la clavó en la garganta, muriendo al instante. Los soldados quedaron horrorizados y desconcertados, mientras sus acompañantes indígenas lloraban su pérdida con desgarradores lamentos. Más tarde, se enteraron de que el joven noble era profundamente querido por la reina madre. Convencido de que los españoles planeaban capturarla, prefirió morir antes que traicionarla. Su trágico final fue un último acto de lealtad. Dividido entre su lealtad a la reina y su respeto por la princesa, el joven noble eligió la muerte antes que la traición. Su suicidio dejó a Juan de Añasco perplejo y afligido. Capturaron a varios nativos para obtener información, pero ninguno reveló la ubicación de la reina madre. Tras vagar sin rumbo durante un día, Añasco regresó con las manos vacías, avergonzado por su fracaso. 2 días después, un indígena se ofreció a guiarlo hasta la reina en una canoa. Con 20 hombres, emprendió un nuevo intento, pero la reina fue advertida de su llegada y huyó a otro refugio. Después de 6 días de búsqueda infructuosa, Añasco volvió, y De Soto abandonó toda esperanza de encontrarla. Mientras tanto, De Soto interrogó a la princesa sobre los tesoros de oro y plata que le habían prometido. Ella envió mensajeros a recoger muestras, pero el supuesto oro resultó ser una aleación de cobre, y la plata no era más que cuarzo sin valor. Sus sueños de riqueza quedaron destrozados y De Soto sufrió otra amarga decepción. Para consolarlo, la princesa mencionó un gran sitio funerario en Talomeco, a 3 millas de distancia, donde las tumbas de los grandes guerreros contenían tesoros, en especial perlas. De Soto visitó el imponente mausoleo, una vasta estructura de madera repleta de estatuas, tallados y cofres que guardaban los restos de los caciques. Junto a los cuerpos había cofres más pequeños, llenos de objetos de valor, incluyendo una sorprendente cantidad de 14 fanegas de perlas. La princesa aseguró que en toda la región había más mausoleos con suficientes perlas como para sobrecargar a todos sus caballos. Los españoles quedaron eufóricos con el hallazgo, conscientes de que las perlas eran casi tan valiosas como los diamantes. Recordaron las legendarias perlas de Cleopatra y las de Felipe II de España, valoradas en sumas astronómicas. Algunos oficiales instaron a De Soto a establecerse a lo largo del río, que podría haber sido el Savannah o el Ogeechee, argumentando que la belleza del lugar, sus tierras fértiles y el comercio de perlas ofrecían una oportunidad única. Sin embargo, De Soto se negó, obsesionado con su búsqueda de oro. Afirmó que la reciente peste había dejado la región sin suficiente alimento para sustentar al ejército. Si continuaban avanzando, podrían alcanzar provincias más ricas y minas de oro. Si se veían decepcionados, siempre podrían regresar cuando los campos estuvieran nuevamente sembrados y listos para la cosecha. Con el paso de las semanas, las tensiones entre los españoles y los nativos aumentaron debido a los abusos de algunos soldados indisciplinados.
La princesa, antes cálida y hospitalaria, se tornó distante y parecía ansiosa porque los españoles se marcharan. De Soto temía que escapara, lo que provocaría una revuelta generalizada, dejándolo sin guías, cargadores ni provisiones, obligándolo a abrirse paso a sangre y fuego a través de tierras hostiles. Una vez más, atrapado por sus propias ambiciones, De Soto optó por una solución cruel. Decidió capturar a la princesa para garantizar la lealtad de su pueblo. Sabía que no se atreverían a atacarlo mientras ella estuviera en su poder. Ignorando la súplica de su esposa, Isabel, de actuar con justicia y paz, siguió la despiadada estrategia de Pizarro en el Perú. De Soto puso a la princesa bajo vigilancia constante, asegurándole cortésmente que su seguridad exigía que acompañara al ejército. Pese a su cautiverio, la trató con gran respeto, proporcionándole un lujoso palanquín y rindiéndole todos los honores. Ella, sabiamente, fingió aceptar su situación, y como resultado, cesaron las hostilidades. Los nativos suministraron porteadores, y la marcha del ejército continuó sin obstáculos. El 4 de mayo de 1540, De Soto reanudó su avance, llevándose consigo a la princesa de Cutifachiqui y a su séquito. Cruzaron el río Savannah y viajaron hacia el oeste a través de Georgia, hasta alcanzar las cabeceras del río Coosa. Finalmente, llegaron a la gran ciudad indígena de Chiaja, cerca del actual emplazamiento de Roma, Georgia. Durante el viaje, la princesa, temiendo quedar cautiva para siempre, logró escapar en la espesura del bosque y nunca más se volvió a saber de ella. De Soto prosiguió su marcha por una región montañosa y deshabitada hasta llegar a Huachule, un distrito populoso donde el cacique local lo recibió con una gran escolta de 500 guerreros. El cacique, digno y cordial, hospedó a De Soto y a sus hombres durante 4 días en una aldea de 300 casas, con su residencia situada en la cima de un amplio montículo artificial. El ejército marchó durante 5 días a lo largo de lo que probablemente era el río Etowah, recorriendo unas 90 millas antes de llegar a la gran ciudad de Chiaja. Allí, De Soto fue recibido con gran hospitalidad por el joven cacique, quien le dirigió estas palabras. Gran señor, nada podría darme mayor alegría que servirte a ti y a tus guerreros. He reunido 20 graneros con el mejor maíz para ti, tal como pediste en Huachule. Si no es suficiente, perdona mi juventud y acepta mi buena voluntad. De Soto le agradeció y permaneció en Chiaja durante 2 semanas, permitiendo que sus hombres y caballos se recuperaran mientras acampaban en un bosque de moreras. Al preguntar por oro, recibió noticias de posibles minas en la provincia de Chisca, a unas 30 millas al norte. De inmediato, envió a 2 hombres de confianza con guías para explorar la región. Sin embargo, regresaron 10 días después con cobre, pero sin rastro de oro. Los ríos de Chiaja eran ricos en ostras perlíferas, pero los nativos dañaban muchas perlas al perforarlas con varillas al rojo vivo para ensartarlas como brazaletes. El joven cacique obsequió a De Soto con un collar de perlas de casi 2 metros de largo, pero el calor había opacado su brillo y reducido su valor. A pesar de la ausencia de oro, De Soto decidió seguir adelante, aferrándose a la esperanza de encontrar mayores tesoros en su camino. Intrigado por la recolección de perlas, De Soto acompañó al cacique local para presenciar el proceso. 40 canoas fueron enviadas durante la noche para recoger ostras del río. A la mañana siguiente, las ostras fueron asadas sobre el fuego para abrirlas y extraer sus perlas. Aunque algunas eran del tamaño de un guisante, el calor había deteriorado su calidad. Como muestra de gratitud, De Soto obsequió al cacique con telas de vivos colores
cuchillos y otros adornos antes de reanudar su marcha. Siguiendo el curso del río Coosa, avanzó hacia el oeste, adentrándose en lo que hoy es Alabama. El 2 de julio, llegó a la gran ciudad de Acoste, famosa por sus guerreros fieros y valientes. Allí, el orgulloso cacique lo esperaba en la plaza principal con 1,500 soldados armados, en lugar de recibirlo personalmente a su llegada. De Soto entró en la ciudad con una pequeña escolta, pero un grupo de soldados españoles indisciplinados provocó disturbios, dando inicio a un enfrentamiento violento. Actuando con rapidez, De Soto tomó un garrote y ayudó a los nativos a someter a los soldados rebeldes mientras convocaba a su ejército. La tensión se disipó, pero ambas partes permanecieron en estado de alerta. A la mañana siguiente, sin demora, De Soto y sus tropas abandonaron la ciudad. El ejército cruzó el río Coosa y continuó su marcha hacia el sur, atravesando las actuales regiones de Benton, Talladega, Coosa y Tallapoosa, cubriendo cerca de 300 millas a un ritmo de 12 millas por día. La tierra, conocida como la provincia de Coosa, era célebre por su fertilidad y su belleza natural. Los nativos, hospitalarios y generosos, recibieron a los viajeros con abundantes provisiones y les proporcionaron guías de un pueblo a otro. La región encantó a los españoles con su clima agradable, sus praderas verdes y sus campos llenos de vida. Graneros repletos de maíz se alzaban a lo largo del camino, mientras los campos ondulaban bajo la brisa con espigas doradas a punto de cosecha. Ciruelos silvestres, frutas exóticas y viñas cargadas de uvas, Isabela añadían aún más esplendor a la tierra, convirtiendo esta parte del viaje en un inusual período de tranquilidad y abundancia para De Soto y su ejército. Capítulo 9. La marcha hacia Coosa y Tuscaloosa. El 15 de julio del año 1540, el ejército de Soto llegó a la ciudad principal de la provincia de Coosa. El cacique, un joven de 26 años de porte impresionante, salió a su encuentro en una majestuosa procesión. Sentado en un palanquín, llevado por 4 guerreros y acompañado por 1,000 soldados ataviados con coloridos atuendos, dio la bienvenida a De Soto con un discurso de amistad, ofreciéndole sus tierras y hospitalidad. De Soto respondió con cortesía, y ambos ejércitos, sumando más de 2,000 hombres, entraron juntos en la ciudad. Se le asignó a De Soto el Palacio Real, y la mitad de las 500 casas fueron destinadas a sus soldados. La ciudad estaba situada entre los arroyos Talladega y Tallacehachi, en la ribera oriental del río Coosa. Durante su estancia de 12 días, surgió una disputa menor entre algunos soldados y los lugareños, pero fue resuelta rápidamente. El cacique, que sentía simpatía por De Soto, le instó a establecerse en la ciudad o, al menos, a pasar allí el invierno. Sin embargo, De Soto estaba decidido a llegar a la bahía de Achuzi, donde planeaba reunirse con el capitán Diego Maldonado en otoño. El 20 de agosto, tras 25 días en Coosa, el ejército reanudó la marcha, acompañado por el cacique y sus guerreros. Algunas crónicas afirman que fueron obligados a servir como guías, pero es más probable que el cacique buscara sofocar una rebelión dentro de su territorio con la presencia del poderoso ejército español. Al entrar en los dominios de Tuscaloosa, el jefe más temido de la región, De Soto enfrentó un nuevo desafío. Las vastas tierras de Tuscaloosa abarcaban gran parte de lo que hoy es Alabama y Mississippi, con el río Black Warrior serpenteando por fértiles valles. Informado de la llegada de los españoles por mensajeros de veloz andar, el gran cacique, sin saber si tratarlos como amigos o enemigos,
envió a su hijo de 18 años con un grupo de guerreros para saludarlos y ofrecerles paz. El joven embajador de Tuscaloosa era una figura imponente, alto, fuerte y de modales refinados. De Soto, impresionado por su porte principesco, lo recibió con calidez, le ofreció regalos y envió un mensaje amistoso a su padre, asegurándole una pronta visita. Tras cruzar el río Black Warrior, De Soto se despidió del cacique de Coosa y continuó su avance hacia el oeste. 2 días después, acamparon a solo 6 millas de la aldea principal de Tuscaloosa. A la mañana siguiente, De Soto, acompañado por una pequeña escolta, cabalgó al encuentro del célebre jefe, quien lo esperaba en la cima de una colina rodeado de sus guerreros y nobles. El colosal Tuscaloosa, de unos 40 años y de una estatura descomunal, se hallaba sentado bajo un dosel de pieles de ciervo decoradas, rodeado de su séquito. Aunque nunca antes había visto caballos, observó la aproximación de la caballería española con indiferencia, sin apartar la mirada de Soto. Al ponerse de pie para recibirlo, pronunció con majestuosa sencillez: Gran jefe, te doy la bienvenida como a un hermano. Tus obsequios son valiosos porque vienen de ti. Estoy listo para servirte y cumplir tus deseos. Los 2 líderes caminaron juntos hasta la aldea, donde De Soto y sus hombres fueron alojados junto a las dependencias del cacique. Tras 2 días de descanso bajo la hospitalidad reservada pero generosa de Tuscaloosa, los españoles reanudaron la marcha, llevándose al cacique con ellos, ya fuera por curiosidad o por persuasión. Ataviado con un manto escarlata que De Soto le había regalado y montado en el caballo español más fuerte, Tuscaloosa era una figura imponente, pues su tamaño era tal que sus pies casi tocaban el suelo. Juntos, los líderes atravesaron las actuales regiones de Montgomery, Lawrence y Dallas hasta llegar a la gran ciudad de Piach, a orillas del río Alabama. Allí, cruzaron en balsas hechas de troncos y cañas y continuaron su camino al sur por la ribera occidental del río hasta el actual condado de Wilcox. A medida que De Soto se acercaba a la ciudad de Movila, su desconfianza hacia el jefe Tuscaloosa crecía. Aunque siempre mantenía una actitud orgullosa y distante, ahora consultaba con sus hombres con frecuencia y enviaba mensajeros constantemente. Cuando 2 soldados españoles desaparecieron en el bosque, el jefe respondió con frialdad: ¿Por qué me preguntas por tus hombres? No soy responsable de sus movimientos, ni estoy obligado a vigilar sus idas y venidas. ¿Acaso esperas que cuide de tus soldados como si fueran niños bajo mi protección? Temiendo una traición, De Soto ordenó vigilar en secreto al cacique, sabiendo que tenerlo como rehén podría disuadir un ataque. Movila, la capital del reino de Tuscaloosa, se alzaba en una llanura, rodeada por una alta empalizada de troncos reforzada con cañas y arcilla, con troneras para los arqueros y torres de vigilancia cada 50 pasos. La ciudad contaba con 80 grandes casas, cada una de las cuales, según se decía, podía albergar a 1000 hombres. El 18 de octubre de 1540, De Soto entró en Movila con 100 de sus mejores soldados y el cacique. Fueron recibidos con una gran procesión. Guerreros con espléndidas vestimentas, flautistas y elegantes doncellas danzantes. El jefe condujo a De Soto hasta una gran casa que le fue asignada como residencia, mientras que sus asistentes fueron alojados en otro edificio y el resto del ejército español acampó fuera de las murallas. La inquietud de Soto aumentó. La disposición del alojamiento los separaba de sus tropas y dejaba al cacique libre para actuar. Tras una tensa conversación, Tuscaloosa se retiró con visible ira a su palacio. Con la mayoría de sus soldados aún en camino,
De Soto comprendió que, si el cacique planeaba un ataque, aquel era el momento más peligroso. Poco después de que Tuscaloosa se marchara indignado, un explorador español regresó con noticias alarmantes. Más de 10.000 guerreros armados se ocultaban en la ciudad, y no se veía ni rastro de mujeres o niños. Al darse cuenta del inminente peligro, De Soto ordenó a sus hombres que se prepararan para la batalla y envió un mensaje de advertencia a Luis de Moscoso, aunque muchos soldados aún estaban dispersos lejos del campamento. Con la esperanza de evitar la violencia, De Soto intentó atraer al cacique a sus aposentos con el pretexto de compartir una comida. Envió a Juan Ortiz, su intérprete, 3 veces para convocarlo. En cada ocasión el cacique se negó, hasta que finalmente un mensajero estalló en furia. ¿Quiénes son estos ladrones para convocar a mi señor con tanta insolencia? Matémoslos a todos y pongamos fin a su tiranía. El hombre tensó su arco, pero un caballero español lo derribó al instante. Su hijo, furioso, atacó al español con flechas y una maza, pero la armadura del soldado lo protegió. Con 2 certeros golpes de espada, el hijo cayó muerto junto a su padre. El aire se llenó de gritos de guerra. 10.000 guerreros surgieron de todas las calles. De Soto, con solo 200 hombres, luchó ferozmente, pero fue obligado a retirarse fuera de las murallas hacia la llanura abierta. 5 españoles murieron, y el propio De Soto resultó herido. En el exterior, la caballería montó rápidamente y cargó de regreso contra la ciudad. Sus armaduras de acero y sus afiladas espadas destrozaron las filas enemigas, convirtiendo la batalla en una masacre. Los indígenas, a pesar de su valentía, entraron en pánico y se refugiaron nuevamente tras los muros de Movila. Durante la retirada, unos 20 españoles quedaron atrapados dentro de los aposentos del gobernador, luchando desesperadamente hasta que las fuerzas de Soto lograron rescatarlos. El combate se volvió aún más encarnizado en la plaza central, donde los españoles, protegidos por sus armaduras y sus espadas de acero, resistieron a pesar de la abrumadora superioridad numérica del enemigo. Para obligar a los nativos a salir de sus refugios, los españoles incendiaron la ciudad. La madera seca ardió al instante y, en cuestión de minutos, Movila se convirtió en un infierno. Al huir de las llamas, los indígenas fueron perseguidos y aniquilados por la caballería española en la llanura. La batalla se prolongó durante 9 brutales horas. Al caer la noche, la ciudad estaba en ruinas y miles de nativos yacían muertos. Pero la victoria tuvo un alto costo para los españoles. 82 de sus hombres murieron. Casi todos los sobrevivientes resultaron heridos y se perdieron 45 caballos, fundamentales para la campaña. Además, gran parte de sus provisiones, incluidas sus armaduras, medicinas y valiosas perlas, fueron consumidas por el fuego. La noche trajo consigo miseria. Con solo un cirujano sin experiencia para atender 1.700 heridas, los soldados, agotados y hambrientos, yacían sobre el suelo desnudo. A pesar de sus heridas, De Soto trabajó incansablemente para cuidar a sus hombres, enviando exploradores en busca de alimento y lechos improvisados. El ejército devastado permaneció en las ruinas de Movila durante varios días, luchando por recuperarse de sus enormes pérdidas. Durante 23 días, los españoles sobrevivieron con dificultad, curando a sus heridos y alimentándose con lo poco que encontraron en aldeas abandonadas cercanas. En estos pueblos desiertos hallaron muchos indígenas muertos o agonizantes, a quienes De Soto ordenó tratar con la misma atención que a sus propios hombres. Prisioneros capturados revelaron que el ataque a Movila había sido lanzado prematuramente por la impaciencia de un general nativo.
Su verdadero plan era aniquilar a los españoles cuando todo su ejército estuviera reunido, apoderándose de sus posesiones y caballos. La destrucción de Movila fue un desastre para los indígenas. Miles perecieron atrapados en casas en llamas, asfixiados por el humo o consumidos por el fuego. Mientras tanto, De Soto recibió la noticia de que su flota había llegado a la bahía de Pensacola, a solo 100 millas de distancia. Al principio, esto elevó su ánimo, ya que planeaba reabastecerse y establecer una colonia con fácil acceso al mar para Cuba y España. Desde allí, esperaba continuar su búsqueda de oro con nuevas provisiones y refuerzos. Sin embargo, sus oficiales le advirtieron que los soldados estaban agotados y decididos a regresar a casa en cuanto llegaran a los barcos. Temeroso del deshonor y la ruina si su expedición fracasaba, De Soto, disfrazado, escuchó en secreto las conversaciones de sus hombres por la noche. Descubrió con angustia que su moral estaba completamente quebrada. Estaban decididos a abandonar la campaña tan pronto como alcanzaran la costa. Afligido por la deserción que se avecinaba, De Soto tomó una decisión drástica. En lugar de dirigirse al sur hacia la flota, ordenó marchar hacia el norte, decidido a continuar hasta encontrar riquezas o perecer en el intento. Su carácter cambió. Antes audaz y decidido, ahora parecía inquieto, errante, sin un rumbo claro. El 15 de noviembre de 1540, el ejército recibió con asombro la orden de avanzar hacia el norte. Llevaban solo 2 días de provisiones de maíz tostado y esperaban encontrar alimento en el camino. El invierno se acercaba y las noches frías sin refugio ponían en riesgo su supervivencia. Tras 5 días de marcha, llegaron a un río ancho y profundo, probablemente el Black Warrior, cerca del actual Erie, Alabama. Al otro lado, en la aldea de Cabusto, una gran fuerza indígena los esperaba. De Soto envió su habitual mensaje de paz, pero el cacique respondió: No nos interesa la paz con los de tu raza. Nuestro único deseo es la guerra, un conflicto implacable de fuego y sangre que consumirá a todos los que osen entrar en nuestras tierras. Que esta sea nuestra respuesta a tus falsas promesas de amistad. En la orilla opuesta, entre 6 y 7 mil guerreros formaban una línea de 6 millas a lo largo del río, mientras que otros 1.500 guardaban la ribera cercana. Sin posibilidad de retirada, los españoles atacaron, empujando a los nativos al otro lado del río. La noche cayó fría y oscura, pero la batalla continuó. Canoas llenas de guerreros cruzaban el río y hostigaban el campamento español con ataques constantes. De Soto, siempre ingenioso, resistió los embates nocturnos y ordenó a 100 hombres construir en secreto 2 grandes barcazas bajo la cobertura de un bosque cercano. Después de 12 días, los españoles completaron las embarcaciones y se prepararon para cruzar el río. Al amanecer, 40 soldados de infantería y 10 jinetes abordaron cada una, con la intención de asegurar la orilla para el resto del ejército. Aunque De Soto deseaba liderar el ataque, sus hombres insistieron en que permaneciera a salvo. Cuando las barcazas se acercaron a la orilla, 500 guerreros atacaron con una lluvia de flechas, hiriendo a todos los hombres a bordo. A pesar de esto, los jinetes, protegidos por sus armaduras, cargaron en la orilla, abriendo una brecha en las líneas enemigas. Poco después, las barcazas regresaron con otros 80 soldados, esta vez con De Soto al frente del ataque. Se libró una feroz batalla, pero al caer la noche, los nativos se retiraron a un pantano cercano, dejando a los españoles con el control de la ribera. Las tropas españolas continuaron hacia el oeste durante 5 días, atravesando una región fértil con aldeas dispersas y campos de maíz y frijoles.
Desmontaron sus barcazas para recuperar los clavos y almacenarlos para uso futuro. Al llegar a otro gran río, probablemente el Tombigbee, encontraron guerreros hostiles apostados en la orilla opuesta. De Soto, con la esperanza de evitar el derramamiento de sangre, envió un mensajero desarmado en canoa con una oferta de paz. Los nativos respondieron con violencia, mataron al mensajero en el acto y desaparecieron en el bosque. Sin más resistencia en la zona, los españoles cruzaron el río en balsas y continuaron su marcha. El 18 de diciembre llegaron a la aldea de los Chickasaw, situada sobre una colina suave, rodeada de arroyos cristalinos y bosques de robles y nogales. Era invierno, y el frío era extremo, con nieve y hielo cubriendo el suelo. Sin ropa adecuada para las bajas temperaturas, las tropas sufrían enormemente, por lo que De Soto decidió establecer su campamento de invierno en aquel lugar. Ocupó las 200 casas existentes en la aldea y ordenó la construcción de refugios adicionales para alojar a toda la expedición. Los grupos de forrajeo reunieron alimentos, paja para lechos y una abundante cantidad de leña para calentarse. Aunque los habitantes nativos habían huido, De Soto buscó la paz. Capturó a varios indígenas y los envió de regreso con regalos y propuestas de amistad para su cacique. Este respondió con obsequios de frutas, pescado y venado, pero prefirió mantenerse a distancia. A medida que las relaciones parecían volverse más amistosas, más guerreros comenzaron a visitar el asentamiento español. Sin embargo, algunos empezaron a robar cerdos por las noches, atraídos por su sabor. En respuesta, De Soto tomó medidas ejemplares. Ejecutó a 2 ladrones y mutiló a un tercero, cortándole las manos antes de enviarlo de vuelta a su cacique como advertencia. A pesar de los rumores sobre la severidad de Soto, su sentido de la justicia quedó demostrado cuando 4 soldados españoles saquearon la casa del cacique. 2 de los principales culpables fueron sentenciados a muerte, al igual que los indígenas castigados anteriormente por robo. Cuando estaban a punto de ser ejecutados, el intérprete Juan Ortiz, con la esperanza de salvarlos, mintió alegando que el cacique había pedido su perdón. De Soto, aliviado, les perdonó la vida. Más tarde, Ortiz informó al cacique que los ladrones estaban encarcelados y serían castigados severamente. Sin embargo, De Soto comenzó a sospechar que el cacique planeaba un ataque bajo la apariencia de paz. Sus temores se confirmaron. A principios de marzo, en una noche fría y tormentosa, el cacique lanzó un asalto sorpresa con miles de guerreros. Dividió sus fuerzas en 3 grupos y lideró personalmente el ataque central. Se acercaron en silencio y prendieron fuego a la aldea con antorchas, convirtiéndola en una inmensa hoguera en cuestión de minutos. Las tropas españolas, siempre preparadas para el combate, reaccionaron de inmediato. De Soto, completamente armado y montado a caballo, encabezó la contraofensiva con 12 jinetes acorazados a su lado. Protegidos por sus armaduras de acero, los españoles abrieron un camino de sangre entre las filas enemigas, mientras sus caballos pisoteaban a los guerreros caídos. La aldea en llamas obligó a todos a luchar en campo abierto, donde el combate cuerpo a cuerpo continuó bajo el resplandor del fuego. Muchos españoles, atrapados en las llamas, perecieron junto con varios de sus valiosos caballos. La batalla se tornó feroz, con ambos bandos mostrando gran valentía. Sin embargo, mientras que los indígenas podían retirarse al bosque si eran derrotados, los españoles peleaban desesperadamente, sabiendo que para ellos la derrota significaba la muerte segura o un destino aún peor. Durante la feroz batalla, De Soto fijó su mirada en un poderoso cacique indígena, pero fue arrojado al suelo cuando su silla de montar, mal ajustada, resbaló. Rápidamente se levantó y volvió a montar,
continuando la lucha mientras el combate alcanzaba su punto más brutal. A pesar de sus grandes pérdidas, incluidos muchos jinetes, los españoles lograron finalmente romper las filas enemigas, obligando a los guerreros a una retirada desesperada. Perseguidos por la caballería, los nativos arrojaron sus armas y fueron masacrados sin piedad. Cuando la batalla terminó, los españoles se encontraron ante un panorama devastador. Su campamento estaba reducido a cenizas, 40 soldados y 50 caballos habían muerto, y su valioso rebaño de cerdos había perecido en un corral incendiado. Este desastre, el peor desde su llegada a Florida, sumió a De Soto en la desesperación. Más de 300 hombres habían caído desde el inicio de la expedición, y por primera vez, el conquistador se vio abrumado por la desesperanza. Enterraron a sus propios muertos, pero los cuerpos de los nativos quedaron esparcidos por la llanura, presas de los carroñeros. Los sobrevivientes construyeron un campamento provisional a 3 millas del lugar de la batalla, donde soportaron semanas de miseria. A pesar de su derrota, los nativos pronto se dieron cuenta, gracias a sus espías, de la fragilidad en la que se encontraba el ejército español. Recuperando la confianza, reanudaron sus ataques, hostigando el campamento noche tras noche con asaltos repentinos y lluvias de flechas. De Soto envió patrullas de caballería para rastrear a los enemigos, pero los guerreros desaparecían al amanecer, solo para regresar bajo el manto de la oscuridad. En una de estas escaramuzas, 40 indígenas murieron, pero los españoles perdieron 2 caballos y otros 2 quedaron gravemente heridos. Para sobrevivir a las heladas noches, un soldado ingenioso fabricó gruesos tapetes con la hierba larga de la zona. Estas mantas rústicas, de aproximadamente 6 pies de ancho, servían tanto de colchón como de abrigo. Pronto, cada soldado confeccionó la suya propia, encontrando alivio ante el frío implacable. Mientras tanto, los grupos de forrajeo lograron recolectar maíz, frijoles y frutas secas, permitiendo al ejército mantenerse con vida mientras permanecían en el campamento durante todo marzo, cuidando a los heridos. Las noches eran un tormento, con los gritos de guerra de los nativos resonando desde todas direcciones. Se encendían hogueras alrededor del campamento y los jinetes permanecían en guardia, listos para repeler cualquier ataque sorpresa. En una de estas escaramuzas, el renombrado caballero Juan de Guzmán, célebre por su valentía a pesar de su complexión menuda, avistó un grupo de indígenas iluminados por la luz de las llamas. Saltó sobre su caballo con 5 compañeros y algunos soldados de infantería, lanzándose en una carga contra las filas enemigas. Guzmán apuntó su lanza contra un guerrero de estatura colosal, pero el gigante la atrapó en pleno vuelo, derribando al caballero de su montura y arrojándolo con fuerza al suelo. Los soldados españoles acudieron de inmediato, abatiendo al guerrero y dispersando al resto de los atacantes tras una feroz pero breve lucha. Las bajas entre los españoles en estos enfrentamientos eran mínimas, gracias a sus armaduras de acero, que desviaban con facilidad las flechas con puntas de sílex de los nativos. Los indígenas, en cambio, con poca o ninguna protección, caían rápidamente bajo los filos de las espadas españolas. Solo los rostros de los conquistadores eran vulnerables, aunque muchos usaban visores metálicos para mayor defensa. Capítulo 10. El descubrimiento del Mississippi. El 1 de abril del año 1541, el ejército de Soto reanudó su marcha hacia el oeste, agotado y sin alegría. Tras recorrer unas 12 millas a través de tierras fértiles con aldeas dispersas, acamparon más allá del territorio de los Chickasaw, esperando evitar nuevos ataques. Un grupo de exploración liderado por Añasco,
descubrió por casualidad una gran fortaleza llena de guerreros hostiles, pintados y armados para la batalla. Los indígenas cargaron con feroces gritos, pero Añasco formó rápidamente una línea defensiva, protegiendo a sus jinetes con ballesteros y enviando un mensajero en busca de refuerzos. Poco después, De Soto llegó con sus tropas y examinó cuidadosamente la fortaleza, una estructura formidable de planta cuadrangular de 1.200 pies por lado, con 3 puertas bajas y múltiples muros defensivos. Detrás fluía un río caudaloso, con puentes improvisados para facilitar la retirada. De Soto sabía que retroceder significaría el desastre, por lo que decidió atacar. Dividió sus fuerzas en 3 columnas para asaltar cada una de las entradas, mientras que 2 unidades de caballería, cada una con 20 hombres y una liderada por él mismo, flanquearon los costados. Los indígenas lucharon ferozmente, sus flechas encontrando cada brecha en las armaduras de los españoles. De Soto recibió un fuerte impacto en su casco de acero, tambaleándose sobre su caballo. Los españoles avanzaron implacables, sus espadas de acero abriéndose paso entre los nativos, armados con lanzas y mazas de madera. Dentro de la fortaleza reinaba el caos. Algunos intentaron huir escalando los muros, solo para ser abatidos por los jinetes que esperaban fuera. Otros se ahogaron mientras trataban de cruzar los puentes. En cuestión de minutos, la fortaleza estaba tomada, su suelo empapado en sangre. Los supervivientes que alcanzaron la otra orilla del río se reagruparon, esperando que las aguas los protegieran de un nuevo ataque. De Soto y sus tropas persiguieron a los indígenas en retirada por más de 3 millas tras la encarnizada batalla. Aunque victoriosos, los españoles sufrieron bajas considerables, con varios hombres muertos y 15 más que sucumbieron a sus heridas en los días siguientes. Tras descansar 4 días para atender a los heridos, retomaron la marcha hacia el oeste, evitando la costa para prevenir un motín entre sus tropas. La travesía los llevó a través de un terreno pantanoso y hostil durante 4 días hasta que alcanzaron una aldea llamada Chisca, a orillas de un enorme río, el poderoso Mississippi, conocido por los nativos como Chucagua. De Soto se convirtió en el primer europeo en contemplar sus aguas sin saber que estaba realizando un descubrimiento histórico. La tribu en Chisca, menos temible que otros enemigos previos, era gobernada por un anciano y frágil cacique, quien en su juventud había sido un feroz guerrero. Su morada se alzaba sobre un montículo elevado, accesible solo por escaleras. Al enterarse de la llegada de los españoles, el anciano tomó su hacha de guerra, listo para luchar. De Soto buscó la paz, sabiendo que no había nada que ganar en otra batalla. Sin embargo, algunos de sus soldados, tal vez en contra de sus órdenes, saquearon la aldea, tomando cautivos y robando provisiones. El cacique, furioso pero prudente, escuchó a sus consejeros, quienes le recomendaron fingir amistad mientras reunía un ejército para lanzar un ataque mayor. Será mejor reunir primero a todos los guerreros de nuestra nación, pues estos hombres están bien armados. Mientras tanto, finjamos amistad y no provoquemos una batalla hasta estar seguros de la victoria. Aún así, rechazó las ofertas de paz de De Soto con un mensaje de hostilidad, preparando el terreno para un nuevo conflicto. Los españoles apenas habían establecido su campamento cuando avistaron un ejército de 4.000 guerreros rodeando el montículo del cacique, listos para la batalla. Con menos de 500 hombres restantes, los españoles sabían que estaban en desventaja y temían la llegada de más refuerzos enemigos. El terreno pantanoso y boscoso solo empeoraba la situación, favoreciendo la rapidez de los nativos sobre los pesados conquistadores. De Soto logró pactar una tregua.
Los españoles podrían permanecer en la aldea durante 6 días para atender a sus heridos, mientras que los nativos les proporcionarían alimentos. A cambio, se comprometieron a no saquear ni dañar las cosechas. El cacique y su pueblo abandonaron la aldea para acampar en las cercanías. En el último día, De Soto visitó al cacique para agradecerle su hospitalidad antes de continuar su marcha hacia el oeste. Los españoles avanzaron a lo largo de la orilla oriental del río Mississippi durante 4 días, abriéndose paso con dificultad a través de densos bosques. Finalmente, llegaron a una extensa llanura cubierta de hierba, donde el río, con casi media legua de ancho, se extendía ante ellos. Al otro lado, un grupo de guerreros y canoas indicaba que se preparaba un nuevo enfrentamiento. De Soto decidió cruzar el río a pesar de la amenaza. Acampó durante 20 días, ordenando la construcción de 4 grandes barcazas para la travesía. En el segundo día, llegaron emisarios de un cacique local del lado oriental con saludos y ofertas de amistad. De Soto los recibió con cordialidad, agradeciendo su hospitalidad. El cacique, quien se decía enfermo, envió provisiones y trabajadores para ayudar a los españoles a transportar la madera necesaria para sus embarcaciones. Mientras tanto, los guerreros hostiles en la orilla opuesta lanzaban incursiones rápidas, cruzando el río en canoas para atacar a los españoles con lluvias de flechas antes de retirarse rápidamente a su lado seguro. Mientras los españoles trabajaban en sus embarcaciones, avistaron una flota de 200 canoas llenas de guerreros deslizándose por el río, sus plumas y armas brillando bajo el sol. La barcaza del cacique se adelantó, y éste se dirigió a De Soto. Me han dicho que representas al monarca más poderoso del mundo. Vengo a ofrecerte mi amistad y lealtad, y a ayudarte en todo lo que pueda. De Soto lo recibió con cortesía e invitó al cacique a desembarcar, pero éste vaciló, enviando en su lugar obsequios de frutas y pan de ciruela. Sospechando un engaño, De Soto ordenó a sus tropas formar filas. De inmediato, los indígenas dieron la vuelta con sus canoas y huyeron, mientras los ballesteros españoles disparaban, hiriendo y matando a varios guerreros. A pesar de este breve enfrentamiento, no hubo más ataques. Después de 20 días, los españoles terminaron de construir las 4 grandes barcazas. Durante la noche, cruzaron el río Mississippi sin encontrar resistencia. Al anochecer, todo el ejército había cruzado. Desmontaron las barcazas para recuperar los clavos y continuaron su marcha hacia el oeste durante 4 días a través de tierras salvajes sin encontrar señales de vida. Al 5.º día, llegaron a la cima de una colina, donde divisaron un gran pueblo de unas 400 casas en un fértil valle a lo largo de un río, probablemente el St. Francis. Campos de maíz y árboles frutales se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los habitantes, que ya habían oído hablar de su llegada, los recibieron con comida y refugio. Poco después, 2 caciques locales llegaron con una gran escolta, trayendo saludos y ofrecimientos de servicio de parte de su señor. De Soto los recibió con gran respeto, y durante 6 días de paz, ambas partes disfrutaron de un intercambio amistoso. Los españoles encontraron abundante comida tanto para ellos como para sus caballos. La región, conocida como Casca, probablemente estaba habitada por la tribu de los Kaskaskia. La calidez y la hospitalidad que experimentaron allí fueron un respiro raro y bienvenido tras la violencia que había marcado su largo viaje. Los españoles continuaron su marcha a través de tierras fértiles y pacíficas, recorriendo unas 20 millas en 2 días por la orilla occidental del Mississippi. Llegaron al pueblo principal de la provincia, que se cree estuvo cerca de lo que hoy es Little Prairie,
en el sur de Missouri. Allí fueron cálidamente recibidos por el cacique Casquín y su pueblo. La residencia del cacique se alzaba sobre un gran montículo artificial, con varias casas para su familia y asistentes. Casquín obsequió a De Soto un manto de piel fino y le ofreció sus propias viviendas para que las usara. De Soto, sin querer incomodar a su anfitrión, declinó la oferta y aceptó en su lugar varias casas del pueblo, mientras que el resto del ejército fue alojado en frescas enramadas construidas rápidamente por los nativos con corteza y ramas verdes. Era el mes de mayo, y el clima era extremadamente caluroso. Los españoles descansaron pacíficamente durante 3 días, disfrutando de la hospitalidad de sus anfitriones. Al cuarto día, en medio de una severa sequía, ocurrió un evento inusual. El cacique Casquín, acompañado de sus principales guerreros, se acercó solemnemente a De Soto y le dijo: Señor, ya que nos superáis en destreza y armas, creemos que vuestro Dios debe ser también más poderoso que el nuestro. Ante vos están los guerreros principales de mi dominio. Os suplicamos que roguéis a vuestro Dios por la lluvia, pues nuestros campos se marchitan por la sequía. De Soto, profundamente conmovido y devoto en su fe, respondió: Todos somos pecadores, pero rogaremos a Dios, el Padre de misericordias, para que os muestre su bondad. Ordenó entonces que se talara un pino altísimo y se labrara para erigir una gran cruz, lo que requirió el esfuerzo de 100 hombres. La estructura fue levantada en un acantilado sobre la orilla occidental del Mississippi, y la labor tomó 2 días. En la mañana tras su finalización, el ejército español y numerosos guerreros nativos se reunieron para una solemne procesión religiosa. Casquín y De Soto marchaban al frente, con más de 1000 españoles y nativos caminando juntos en honor a la cruz, símbolo de la fe cristiana. Los sacerdotes entonaban himnos y ofrecían oraciones, mientras al otro lado del río una multitud de 20.000 nativos observaba con reverencia. Muchos imitaban los gestos de los sacerdotes, levantando las manos y la mirada hacia el cielo, como si se unieran a la plegaria. Suaves gemidos de anhelo se alzaban en el aire, conmoviendo el corazón de De Soto. La procesión, en parejas, se arrodilló ante la cruz, ofreciendo oraciones en silencio y besando su base. Al regresar al pueblo, las voces de los sacerdotes elevaron el himno Te Deum Laudamus, mezclándose con el susurro de los árboles y el murmullo del río. Esa noche ocurrió el tan esperado milagro. La lluvia, tan necesitada por la tierra reseca, comenzó a caer. El devoto cronista Las Casas dejó registrado: Dios, en su misericordia, queriendo mostrar a estos paganos que escucha a quienes le invocan con verdad, envió, en medio de la noche siguiente, una lluvia abundante, para gran júbilo de los indios. Después de 9 días de paz en el pueblo del cacique Casquín, De Soto y su ejército reanudaron su marcha hacia el oeste, aún impulsados por la desesperada búsqueda de oro. Casquín, de unos 50 años, se ofreció a acompañar a De Soto con su ejército de 5.000 guerreros y 3.000 asistentes para cargar provisiones. De Soto aceptó la oferta, sin sospechar que la verdadera intención de Casquín era vengarse de su enemigo, el cacique Capaja. Durante generaciones, sus tribus habían sido rivales amargos, y Casquín planeaba usar a los españoles para derrotar a su adversario. Durante 3 días, las fuerzas de Casquín encabezaron la marcha, avanzando en filas disciplinadas 1,5 millas por delante de los españoles. Cruzaron un vasto pantano que marcaba la frontera entre las 2 provincias y alcanzaron una fértil región donde se alzaba la capital de Capaja, una ciudad fortificada con 500 grandes casas y protegida por un profundo foso conectado al Mississippi.
Al enterarse de la llegada de los españoles, Capa huyó con sus guerreros a una isla en el río para reagruparse. Viendo la ciudad indefensa, los guerreros de Casquín desataron una brutal destrucción, matando a todos los hombres, capturando a mujeres y niños y profanando el mausoleo sagrado al esparcir y pisotear los huesos de los ancestros de Capa. Cuando De Soto llegó, quedó horrorizado por la masacre y envió emisarios a Capaja para expresar su pesar y asegurarle que los españoles no habían participado en la atrocidad. Pero Capaja, enfurecido y orgulloso, rechazó la paz, jurando luchar hasta el final. De Soto se encontró en una situación desesperada. La poderosa tribu de Capaja, ahora su enemiga, podía atacarlo con fuerzas abrumadoras. Si Casquín y sus guerreros se retiraban, su pequeña fuerza de 400 hombres enfrentaría una aniquilación segura. Desesperado por asegurar la paz, intentó nuevamente negociar con Capaja, pero el cacique se negó. Sin otra opción, De Soto se preparó para la batalla, esperando conquistar la paz por la fuerza. De Soto lanzó un ataque contra la isla de Capaja con 200 españoles y 3.000 guerreros de Casquín. La isla, cubierta de un denso bosque, estaba bien fortificada. En la feroz batalla, los guerreros de Capa lucharon con tal determinación que las fuerzas de Casquín entraron en pánico y huyeron en sus canoas, dejando a De Soto y sus hombres solos frente al enemigo. A pesar de su valentía, los españoles se vieron obligados a retirarse. Sin embargo, inesperadamente, Capa retiró a sus fuerzas, permitiendo que escaparan sin sufrir más bajas. A la mañana siguiente, Capaja envió 4 embajadores a De Soto, ofreciendo paz y amistad. Saludaron al gobernador con respeto, pero ignoraron abiertamente a Casquín. De Soto, cansado de las artimañas de Casquín e impresionado por el valor de Capaja, aceptó la oferta de paz y ordenó que no se hiciera daño a la gente de Capaja. También despidió al gran ejército de Casquín, manteniendo solo unos pocos asistentes para su servicio. Al día siguiente, Capaja, acompañado por 100 guerreros, regresó audazmente a su pueblo y visitó su profanado mausoleo, reparando el daño en un silencioso acto de ira contenida. Luego se reunió con De Soto, ofreciéndole amistad mientras ignoraba por completo a Casquín. Durante la conversación, Capaja se volvió hacia Casquín y declaró con frialdad: Tú, Casquín, sin duda te regocijas en vengar tus antiguas derrotas, algo que jamás habrías logrado por tu propia fuerza. Todo lo que has conseguido se lo debes a estos forasteros. Pronto partirán, y nosotros quedaremos en esta tierra como antes. Nos volveremos a ver. Ruega a los dioses que nos concedan buen clima. De Soto intentó reconciliar a los dos caciques, pero su enemistad era demasiado profunda. Aunque se mantuvieron corteses en presencia del gobernador, sus miradas frías y llenas de resentimiento dejaban clara su hostilidad. Los españoles, guiados por los nativos, confeccionaron mocasines de piel de venado y escudos resistentes de cuero de búfalo. A pesar de sus minuciosas investigaciones, no encontraron oro, por lo que regresaron a Casca durante 4 días antes de continuar hacia el sur. Tras 9 jornadas de marcha, el 4 de agosto, llegaron a la provincia de Quigate, probablemente cerca del río White. Al enterarse de la existencia de montañas hacia el noroeste, De Soto, impulsado por sus últimas esperanzas de hallar oro, condujo a sus hombres a través de pantanos y bosques hasta el poblado de Coligoa. Los aldeanos, que inicialmente habían huido, regresaron pacíficamente con obsequios, pero no se halló ningún rastro de oro. El cacique local mencionó una próspera provincia a unas 30 millas al sur, por lo que De Soto continuó su marcha, atravesando una tierra fértil con viviendas bien construidas, adornadas con suaves tapices de piel de venado de colores vibrantes. Después de 9 días, llegaron a Tanico,
en la región de los Cayas, probablemente cerca del río Salín. Allí encontraron manantiales de sal y permanecieron varios días reabasteciéndose del valioso mineral. Continuando hacia el oeste, cruzaron una región árida durante 4 días antes de llegar a una vasta pradera donde se alzaba un gran poblado entre 2 arroyos. Al acercarse, los españoles fueron atacados ferozmente por los nativos, hombres y mujeres por igual. De Soto, fiel a su naturaleza de nunca retroceder, ordenó un contraataque. La batalla fue brutal, con los españoles abatiendo a los defensores, incluidas las mujeres, que combatían con la misma fiereza que los hombres. A pesar de su armadura y caballería, muchos españoles murieron o resultaron heridos. Esa noche, De Soto se retiró del combate, frustrado por la inútil pérdida de vidas. A la mañana siguiente, avanzaron solo para encontrar el pueblo abandonado. Intentaron capturar prisioneros, pero los nativos luchaban hasta la muerte con una ferocidad salvaje. La región, conocida como Tula, se extendía entre los ríos Washita y Little Missouri. Se decía que los guerreros Tula eran recios y que sus cabezas, deformadas desde la infancia por vendajes, les daban un aspecto inconfundible. Hasta el momento, eran los adversarios más formidables que los españoles habían encontrado. Los españoles permanecieron en el poblado durante 4 días, hasta que, a la medianoche, estallaron gritos de guerra desde 3 direcciones. Bandas de guerreros nativos, armados con arcos, flechas y pesadas jabalinas, atacaron bajo la oscuridad. En la confusión, los españoles gritaban el nombre de la Virgen para evitar herirse entre ellos. La batalla se prolongó hasta el amanecer, cuando los nativos se retiraron. Los españoles, protegidos por su armadura, solo perdieron a 4 hombres, pero muchos quedaron heridos, lo que retrasó su marcha durante 20 días. A la mañana siguiente, un grupo de soldados que exploraban la zona se encontró con un guerrero solitario. El indígena, armado con un hacha de guerra española, hirió a 2 soldados y derribó un caballo antes de que llegara Gonzalo Silvestre. En un feroz combate, Silvestre logró herir al guerrero, cortándole la mano, pero el nativo aún intentó atacar con su hacha. Finalmente, Silvestre lo abatió con un golpe que casi lo partió en 2. A pesar de los esfuerzos por conseguir provisiones, los españoles no lograron ganarse la amistad de los nativos. Decidieron marchar hacia el noroeste en dirección a Utiangue, con la esperanza de que el gran lago cercano a la provincia estuviera conectado con el mar y pudiera guiarlos de regreso a Cuba. El viaje, de unas 240 millas, fue duro, con constantes ataques de bandas hostiles. Al llegar a Utiangue, probablemente cerca del río Arkansas, encontraron la aldea desierta, pero bien abastecida con maíz, frijoles y frutas. De Soto decidió pasar el invierno allí, fortificando el pueblo con empalizadas y enviando partidas de forrajeo para recolectar suministros. La región era rica en ciervos y conejos, proporcionando abundante carne. Sin embargo, el cacique local se mantuvo distante, enviando emisarios solo por la noche, claramente en calidad de espías. De Soto prohibió la llegada de mensajeros nocturnos, y cuando uno de ellos insistió en presentarse, un centinela lo mató. Con esto, se desvaneció cualquier esperanza de paz. Los nativos continuaron sus ataques, emboscando a los españoles en cada oportunidad durante sus misiones de aprovisionamiento. A pesar de los enfrentamientos, los españoles pasaron su invierno más cómodo desde su llegada a la Florida, resguardados en una aldea fortificada con suficiente comida. Sin embargo, sufrieron una gran pérdida con la muerte de su intérprete, Juan Ortiz. Ortiz había sido esencial para la comunicación,
traduciendo los mensajes a través de una cadena de intérpretes de distintas tribus. Su ausencia dejó a la expedición en una grave desventaja, aislada en tierras hostiles. Durante el invierno en Utiangue, los sueños de oro de De Soto comenzaron a desvanecerse. Con la mitad de sus hombres y la mayoría de sus caballos perdidos, lamentó no haber regresado a Pensacola cuando tuvo la oportunidad. Decidido a abandonar sus búsquedas infructuosas, trazó un nuevo plan: llegar al río Mississippi, fundar una colonia y construir barcos para enviar noticias a su esposa en Cuba y solicitar refuerzos. Sin embargo, su orgullo le impedía regresar a casa con un fracaso. Al comenzar la primavera, De Soto emprendió una marcha rápida hacia el Mississippi. Tras seguir el curso del río Arkansas durante 10 días, cruzaron sus aguas en balsas y continuaron avanzando a través de pantanos y terrenos fangosos, donde los caballos se hundían hasta las rodillas en el lodo. La escasez de alimentos y la baja densidad de población hacían aún más difícil el trayecto. Finalmente, llegaron a la aldea de Anilco, situada en la orilla norte del río Arkansas. Al escuchar sobre una región fértil al sur, De Soto decidió cruzar nuevamente el río y continuó su camino hacia el sur hasta llegar al río Mississippi, cerca de la aldea de Huachoya, a unas 20 millas de la desembocadura del río Arkansas. Capítulo 11. La caída de un conquistador. La aldea de Huachoya se alzaba sobre un acantilado en la orilla occidental del río Mississippi, fortificada con empalizadas. De Soto estableció relaciones amistosas con el cacique local y cenó con él, aunque tanto el cacique como sus guerreros desaparecían misteriosamente cada noche, cruzando el río para regresar al amanecer. Ansioso por encontrar el océano, De Soto envió a Juan de Añasco con 8 jinetes para explorar aguas abajo. 8 días después, regresaron tras haber avanzado apenas 50 millas debido a los meandros del río y los pantanos que lo rodeaban. Frustrado, De Soto decidió construir 2 bergantines en Huachoya y establecer una colonia en tierras fértiles cerca de Anilco, a lo largo del río Arkansas. Para transportar parte de sus tropas y suministros, el cacique de Huachoya ofreció 80 canoas para el viaje fluvial a través del Mississippi y el Arkansas, mientras que De Soto y el resto del ejército, incluidos 2,000 guerreros nativos, marcharían por tierra para reunirse en el asentamiento. Las fuerzas fluviales llegaron primero, encontrando resistencia en la ribera de Anilco. Nuño Tobar, con temeraria audacia, dirigió una carga de caballería que dispersó a los defensores en la espesura del bosque. Luego, los españoles irrumpieron en la aldea, masacrando a muchos, incluidos mujeres, niños y ancianos. De Soto, al llegar demasiado tarde para impedir la matanza, detuvo la violencia, reprendió al cacique de Huachoya y prohibió más destrucción bajo pena de muerte. Horrorizado por la brutalidad, De Soto abandonó sus planes de establecerse en Anilco y regresó a Huachoya. Allí, aceleró la construcción de los bergantines y buscó un área fértil donde su ejército pudiera descansar mientras esperaba una flota de Cuba con provisiones, refuerzos y barcos para quienes desearan regresar. El Mississippi, ancho y rico en vida, ofrecía esperanza, pero la incertidumbre acechaba el futuro de la expedición. Al oír hablar de la rica provincia de Quigualtanqui al otro lado del río, De Soto envió una expedición, transportando caballos en canoas improvisadas. Sin embargo, el cacique de Quigualtanqui declaró su enemistad, prometiendo aniquilar a los españoles si osaban entrar en sus tierras. Agotado por las dificultades y los fracasos, la salud de Soto comenzó a deteriorarse. Consumido por la tristeza y una fiebre lenta, quedó postrado en su lecho.
se informó que el cacique Quihualtanqui estaba reuniendo tribus vecinas para atacar a los españoles, pero De Soto, quebrantado en cuerpo y espíritu, ya no tenía fuerzas para luchar. Su condición empeoró rápidamente y comprendió que la muerte estaba cerca. Con serenidad y profunda devoción católica, De Soto se preparó para sus últimos momentos. Nombró a Luis de Moscoso como su sucesor, entregándole el mando del ejército y la autoridad como gobernador de la Florida. Reuniendo a sus oficiales y soldados más cercanos, les hizo prestar juramento de obediencia a Moscoso con voz temblorosa. Mis leales amigos, ha llegado la hora de dejaros. Juntos hemos recorrido un camino largo, lleno de triunfos y pruebas. He conocido el calor de la batalla, la amargura de la traición y la alegría de la hermandad, siempre a vuestro lado. Dejo este mando en manos de Luis de Moscoso y os encargo que lo sigáis con el mismo honor, valor y lealtad con los que me habéis seguido a mí. Os pido 3 cosas, no como vuestro líder, sino como vuestro hermano. Primero, no ceséis en vuestra misión de llevar la luz de nuestra fe a estas tierras y sus gentes. Que nuestras conquistas sean marcadas no solo por el acero, sino por la gracia de Dios. Segundo, si en mis años, como vuestro capitán, he faltado a alguno de vosotros, con palabras, con actos o con silencios, os ruego que me perdonéis. No guardéis rencor en vuestro corazón por mí. Y por último, permaneced unidos. Amaos los unos a los otros como camaradas, como familia. Que nada, ni la fortuna ni la adversidad, os divida. Ahora encomiendo mi alma a la misericordia de la Santísima Trinidad, confiando en la sangre de nuestro Señor Jesucristo y en la intercesión de Nuestra Señora, la Virgen. Me voy a mi descanso con la fe de un católico y la esperanza de un cristiano. Adiós, hermanos míos, hasta que nos encontremos de nuevo en la presencia de Dios. 7 días después de haber caído enfermo, De Soto sucumbió a la fiebre. Tenía apenas 42 años. Desde su nacimiento hasta su muerte, su vida estuvo marcada por la adversidad, la desilusión y la tristeza. Su muerte sumió al ejército en profundo dolor, pues había ganado su lealtad a través de su valentía, su bondad y su voluntad de compartir sus penurias. Temiendo que la noticia de su muerte envalentonara a los nativos para atacar, los soldados lo enterraron en secreto durante la noche. Los centinelas montaron guardia, y el terreno fue cuidadosamente alisado para ocultar cualquier rastro de la tumba. A la mañana siguiente, los españoles anunciaron que De Soto se estaba recuperando y organizaron un festival para mantener la ilusión. Sin embargo, los nativos sospecharon al notar su ausencia y comenzaron a reunirse cerca del lugar del entierro, observando y murmurando. Temiendo que descubrieran la tumba y profanaran los restos de su líder, los españoles decidieron exhumarlo y ocultarlo para siempre en las profundidades del río. A medianoche, Juan de Añasco y un pequeño grupo de soldados trasladaron el cuerpo de Soto al río. Tallaron un ataúd de un roble macizo y lo sellaron con una gruesa tabla. En absoluto silencio, lo bajaron hasta el canal más profundo, donde se hundió rápidamente. El descubridor del Mississippi encontró su descanso eterno en sus aguas. Había recorrido el continente en busca de oro y no halló nada tan notable como su propia tumba. Tras la muerte de De Soto, los oficiales restantes convocaron un consejo de guerra. Abandonaron la idea de regresar a la bahía de Tampa, pues el viaje a través de tierras hostiles parecía imposible. Construir barcos para volver a Cuba llevaría demasiado tiempo y los expondría a nuevos ataques. En su lugar, decidieron marchar hacia el oeste con la esperanza de alcanzar las fuerzas españolas que se rumoreaba estaban conquistando México. En junio,
emprendieron la travesía sin saber que se encontraban muy al norte de su destino. Durante la marcha, Diego de Guzmán, un joven noble, se enamoró de la hermosa hija de un cacique y desertó para quedarse con ella. Cuando Moscoso exigió su regreso bajo amenaza de guerra, el cacique respondió con valentía: No lo he obligado a quedarse ni lo obligaré a marcharse. Es mi yerno y será honrado como familia. Cualquier otro de vuestros hombres que desee permanecer será tratado del mismo modo. Si elegís destruir mi tierra y mi pueblo por esto, que así sea. El poder está en vuestras manos. Moscoso, conmovido por la respuesta del cacique, decidió no perseguir a Guzmán, y el ejército español continuó su camino hacia el oeste. Atravesaron pantanos, bosques y ríos, enfrentándose al hambre, la sed y los ataques de tribus hostiles. Cuando eran recibidos por pueblos más amistosos, descansaban, pero con frecuencia dejaban devastación a su paso. Tras recorrer unas 300 millas, creyeron haber alcanzado los límites de México. Sin intérpretes adecuados, fueron engañados por los nativos y vagaron sin rumbo durante meses. Perdidos en una vasta región deshabitada sin provisiones, sobrevivieron a duras penas alimentándose de raíces y hierbas. Exhaustos y desesperados, los españoles se encontraron atrapados en grandes territorios de caza, probablemente pertenecientes a los paunís o comanches. Era octubre y el invierno se acercaba. En un consejo de guerra, decidieron abandonar su búsqueda hacia el oeste y regresar al río Mississippi. La retirada fue brutal. Habiendo incendiado y saqueado aldeas a su paso, ahora se enfrentaban a la hostilidad de los nativos y constantes emboscadas. La tierra, ya devastada, ofrecía poca comida. El invierno golpeó con fuerza antes de que alcanzaran el río Arkansas. Lluvias heladas y barro hacían cada paso miserable. Sus ropas estaban completamente desgastadas. Vestían pieles de animales, muchos iban descalzos, y su moral se desplomó bajo el peso del sufrimiento constante. Los hombres morían a diario, 7 en un solo día. Sus compañeros apenas tenían tiempo de enterrarlos, pues los ataques llegaban desde todas direcciones. Para diciembre, los sobrevivientes alcanzaron el Mississippi, cerca de la desembocadura del río Arkansas. De los orgullosos soldados que partieron de España 3 años y medio antes, apenas quedaban 350. 50 más murieron poco después por agotamiento y tristeza. Decididos a escapar, comenzaron la construcción de 7 bergantines para navegar hasta Cuba. Su último carpintero y otros artesanos fundieron metal de sus armas para fabricar clavos y tejieron hierba para hacer cuerdas. Nativos amistosos les proporcionaron alimentos y ayudaron con la construcción. Quihualtanqui, el cacique hostil de la orilla oriental del río, reanudó sus esfuerzos para reunir aliados contra los españoles, enviando constantemente espías al campamento. Moscoso, un hombre implacable, descubrió a 30 indios que habían entrado al pueblo como espías bajo la apariencia de mensajeros de paz y proveedores de alimentos. Convencido de su traición, ordenó cruelmente que se les cortara la mano derecha con un hacha y los envió de regreso a su cacique como advertencia. Consciente de su precaria situación, Moscoso aceleró la finalización de su flota. Se componía de 7 grandes barcazas, abiertas salvo en proa y popa, con parapetos hechos principalmente de pieles. Cada embarcación tenía 7 remos por lado. Al atardecer del 2 de julio, el gobernador y su reducida banda embarcaron en su frágil escuadrón y comenzaron su descenso por el majestuoso Mississippi sin saber a dónde los llevaría su destino. Habían improvisado velas con esteras de hierba tejida y con estas y sus remos se aventuraron en aguas desconocidas sin cartas náuticas ni brújulas. La fuerte corriente del río aceleró su travesía aguas abajo.
Durante el viaje, desembarcaban periódicamente para recolectar provisiones y castigar con brutalidad a quienes resistieran su paso. Durante el invierno, los nativos habían reunido una formidable flota para interceptar la retirada de los españoles. Sus canoas eran enormes, cada una transportando entre 30 y 70 guerreros, además de 13 a 24 remeros, lo que les otorgaba gran maniobrabilidad. 2 días después del inicio del viaje de los españoles, se encontraron con esta flota. Los nativos lanzaron feroces ataques, rodeando hábilmente las lentas embarcaciones españolas mientras disparaban lluvias de flechas antes de retirarse rápidamente. Durante 7 días y noches, los asaltos fueron incesantes, llenando el aire con gritos de guerra y cánticos de batalla. A pesar de la protección de los parapetos y los escudos, casi todos los españoles resultaron heridos. El golpe más devastador llegó el día 16, cuando los nativos emboscaron 4 botes pequeños que se habían separado de los bergantines. De los 55 hombres a bordo, solo 7 sobrevivieron. Tras infligir grandes pérdidas, los nativos finalmente se retiraron, remontando el río con gritos de victoria antes de desaparecer de la vista. Al 20º día, los españoles llegaron al Golfo. Anclaron su flota cerca de una isla baja y pantanosa, apenas un banco de arena rodeado por enormes masas de madera flotante. El Consejo de Guerra se reunió una vez más para decidir su curso. Sin instrumentos náuticos, no tenían forma de navegar hasta Cuba. Concluyeron que sus frágiles bergantines no resistirían la furia del mar, por lo que la única opción segura era avanzar lentamente hacia el oeste, siguiendo la costa en busca de sus compatriotas en México. Este plan les permitiría refugiarse en ensenadas y bahías durante las tormentas y desembarcar para buscar provisiones cuando fuera necesario. A las 3 de la tarde, zarparon nuevamente. La discordia se apoderó de la flota. Las opiniones chocaban sobre el mejor rumbo a seguir, y la autoridad de Moscoso se debilitaba cada vez más. Durante 53 días enfrentaron innumerables dificultades mientras costeaban hacia el oeste. Entonces, un violento viento del norte se levantó y rugió sin cesar durante 26 horas. La tormenta dispersó la pequeña flota, con cada bergantín transportando alrededor de 50 hombres. 5 embarcaciones lograron encontrar refugio en una pequeña bahía, pero 2 quedaron rezagadas. Incapaces de alcanzar a sus compañeros debido al viento en contra y temiendo que sus naves naufragaran durante la noche, las tripulaciones de estos últimos 2 bergantines, pese a sus disputas internas, encallaron deliberadamente en una playa de arena y lograron llegar a tierra sanos y salvos. Moscoso, con los 5 bergantines restantes, remontó el río Pánuco. Para su gran alivio, descubrió que sus compatriotas habían fundado allí una próspera colonia con un gran asentamiento llamado Pánuco, situado varias millas río arriba. Abrumados por la emoción, los sobrevivientes besaron el suelo antes de dirigirse hacia la ciudad. Los habitantes los recibieron con una hospitalidad excepcional. El alcalde alojó personalmente a Moscoso, mientras que el resto del grupo recibió refugio y cuidados. Su primera acción fue visitar la iglesia, donde dieron gracias a Dios por haberlos librado de innumerables peligros. Poco después, sus compañeros náufragos se reunieron con ellos. El grupo, reducido ahora a solo 300 hombres, apenas conservaba la apariencia de civilizados. Sus cabellos y barbas habían crecido largos y desordenados, sus rostros estaban demacrados por el cansancio y ennegrecidos por la intemperie, y vestían únicamente pieles de osos, ciervos, búfalos y otros animales. Fue allí donde su organización militar finalmente se desintegró. Durante 25 días permanecieron en Pánuco,
convertidos en una banda caótica de hombres desilusionados y temerarios, quienes con frecuencia protagonizaban peleas violentas. Con el tiempo se dispersaron. Muchos de los soldados rasos partieron hacia la Ciudad de México, donde se unieron a los ejércitos de Nueva España y del Perú. La mayoría de los líderes regresaron a España enfermos y derrotados en cuerpo y espíritu. Pasaron meses antes de que Isabel de Bobadilla recibiera la noticia de la muerte de su esposo y del colapso total de su grandiosa empresa. La noticia la devastó. Con el corazón roto, jamás volvió a sonreír y pronto siguió a su esposo a la tumba. Las vidas terrenales de Hernando de Soto e Isabel de Bobadilla fueron, sin duda, trágicas. Tal vez sus almas redimidas hayan encontrado la paz en esa tierra mejor, donde los fatigados descansan.